noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Como usted sabe, la noticia del día de hoy, con la que nos hemos desayunado, por así llamarlo, ¿verdad?, es que el Partido Socialista ha entregado a Bildu, es decir, a la prolongación política de ETA, el Ayuntamiento de Pamplona. Hoy hablaremos largo y tendido de todo el trasfondo político y de las consecuencias políticas también, por supuesto, de esta noticia, pero yo querría subrayar un aspecto que se pasa por alto con frecuencia y que me parece que es importante poner encima de la mesa para ver la cosa con un poco más de perspectiva. Porque hoy es el día, en efecto, en el que el PSOE le entrega Pamplona a Bildu, hoy es el día en el que el PSOE sigue reptando a los pies del separatismo catalán, hoy es el día, o mejor dicho, fue ayer, en el que una cosa que se llama Asociación de Periodistas Parlamentarios o una cosa así, designaba como la parlamentaria más simpática a la representante de Bildu, Mertxe Purua. Una señora comúnmente acusada por las víctimas del terrorismo de señalar objetivos para que ETA los matara. Bueno, le digo todo esto porque hace 40 años habría sido impensable nada de todo esto. Y si hoy es factible y hace 40 años era impensable, es porque en estos 40 años ha pasado algo. Y eso que ha pasado en estos 40 años es que hay quien ha podido construir su proyecto libremente y hay quien sencillamente se ha quedado de brazos cruzados. Y ese proyecto que se ha construido durante 40 años, libremente, no es solo un proyecto político, ni siquiera es principalmente un proyecto político, ha sido fundamentalmente un proyecto cultural. Llevar a la gente a la convicción de que desear, o mejor dicho, usar la figura de que a un presidente del gobierno el pueblo lo vaya a colgar por los pies es más grave que meter a 40 asesinos en listas electorales, eso exige un previo trabajo importante de lavado de conciencias. Llevar a la gente a la persuasión de que es mejor que te gobierne Puigdemont antes de que Feijóo pacte con Vox, convicción que al parecer Feijóo también comparte, eso es fruto de un lento y trabajado esfuerzo de limpiado de conciencias. Llevar a la gente a la convicción de que una niña que se siente niño es mejor que se ampute los pechos antes que dejarla que crezca y madure y que hable con psicólogos, eso es producto de un lento y trabajoso esfuerzo, ¿verdad?, de borrado de conciencias. Y la batalla cultural, queridos, es eso, no es otra cosa. No es si te gusta más Mahler o Rachmaninoff. La batalla cultural es eso. Seguramente, para gente que sigue pensando que el mundo gira en torno a su propio ombligo, de columnista elevado encima de una torre de marfil o de lo que sea, ¿verdad?, es un término incómodo. Bueno, pues por favor, quitaos del medio y dejad de molestar. Porque si no os habéis dado cuenta, estamos, vosotros también, en guerra y la estáis perdiendo. Luego, cuando perdamos todos, saldréis diciendo, no, yo es que ahora la tercera España. Ya, pensad en la que va a perder. Pensad en esa España que ahora mismo está humillada, porque quien está ganando son los separatistas golpistas de Esquerra y de Junts y los separatistas terroristas de ETA. Y luego decidme que no hay una guerra cultural. 21:48, 20:48 en las Canarias y hoy ha pasado de todo y pocas cosas buenas, pero algunas sí. En fin, titulares. Bueno, el PSOE entrega a Pamplona a los proletarios de Bildu. Realmente no estaba cantado, o sea, era factible, pero no estaba cantado que fuera a ocurrir, aunque muchos lo sospechábamos. Pero el PSOE, bueno, Sánchez, el PSOE siempre está dispuesto a ir un paso más allá de lo previsible, ¿no? Bueno, ya los tenemos, ya tenemos a Bildu, ETA, en el Ayuntamiento de Pamplona, gracias a Pedro. Y hoy tendremos, por cierto, al presidente, si no falla ninguna conexión, al presidente de Unión del Pueblo Navarro, José Javier Esparza, para que nos cuente cómo lo ve, porque lo primero que ha hecho UPN ha sido romper relaciones institucionales con el Partido Socialista. Hoy en el Parlamento Europeo ha acudido Sánchez, allí ha pasado un poco de todo, pero a ojo más bien de este modesto observador, lo más llamativo ha sido ver cómo Pedro Sánchez se arrastraba ante Puigdemont en la Eurocámara.
calibre usted, calibre cómo modula el tono de voz Pedro Sánchez cuando se dirige a un separatista, a un etarra, etcétera. También oye, por cierto, a Puigdemont en el Parlamento Europeo, donde les han cantado las 40. Entre otros, el jefe del Grupo Popular en el Parlamento Europeo, Manfred Weber. ¿Y qué ha hecho Sánchez? Pirarse. Claro, pues eso, Pedro. Mientras tanto, sigue aumentando la tensión entre los jueces y el gobierno. Ayer contábamos aquí esa intervención de la diputada de Juntos por el Mal, la señora Nogueras, en la que señalaba con nombres y apellidos a jueces, bueno, a jueces y a policías y a periodistas y a todo el mundo, ¿verdad? Y la ausencia de reacción, o más bien el apoyo de la ministra presidente del Congreso de los Diputados, la señora Armengol. ¿Qué ha pasado hoy? Pues que había una reunión prevista entre el presidente del Supremo y el nuevo ministro del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y el presidente del Supremo ha dicho que no va. Y después comunicado del Supremo, y después comunicado del Consejo General del Poder Judicial, y después comunicado de todas las asociaciones de magistrados, porque lo que está haciendo este gobierno, lo que está permitiendo este gobierno con el Poder Judicial, nos lleva directamente a los coloquios de Moscú, que decía Garodí, y que acababan siempre con un tiro en la nuca en los sótanos de la Lubyanka. Mire, una de las buenas noticias del día es lo que ha hecho la Academia Británica, que luego le diré el nombre en inglés completo, ¿no? Ya es usted Real Sociedad Científica Británica, no sé qué, que ha pinchado completamente el globo del cambio climático. ¿Por qué? Porque sin entrar en si hay o no cambio, porque esto es muy difícil de medir en periodos cortos, lo que ha dicho es, lo que demuestra el paso de la historia es que normalmente no es el CO2 el que provoca el cambio climático, sino el cambio climático el que provoca un aumento del CO2. Y ha tirado por tierra toda la COP28. Que hoy, por cierto, han salido con otras conclusiones y no sé qué. Y luego siempre habrá, por supuesto, en fin, mulos ilustrados, ¿verdad?, que desde el Congreso de los Diputados te dirán que eres un negacionista climático. Bueno, a Londres a contarlo, venga. Si nos da tiempo, que no estoy muy seguro, hablaremos de Pachímedes. Porque claro, este va con lo del delito de odio, de Vox y no sé qué, pero Pachi no sabe lo que dice, para variar. El delito de odio en España se aplica a colectivos vulnerables. Vamos, para que un tribunal te admita que el PSOE es un colectivo vulnerable, usted me contará. En fin, bueno, a ver, si da tiempo hablaremos de esto, pero hay otras muchas cosas también de las que hablar. Y hoy lo haremos en una mesa particularmente reducida por imperativos no climáticos, pero sí víricos. Pero oiga, ¿qué dos tenemos esta noche? Que además van a tocar a doble ración de vino y jamón, con lo cual, eso que se llevan. Don Jorge Campos, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias, don José Javier Esparza, no el de UPN. No el de UPN, por cierto, con el que estaremos dentro de un rato. Si pues mira, yo creo que en estos tiempos de zozobra siempre hay buenas noticias, no solo lo de la Academia Británica, que viene a dar un poco la razón de lo que algunos venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Cierto. Sino también hay otras buenas noticias. Por ejemplo, yo he estado este fin de semana en Salamanca. Hay muchos seguidores del Gato al Agua. Sí, señor. Y me encontré por la calle con Antonia, de Colchonería Blázquez, de Salamanca, de que aquí le mandamos un saludo. Y sobre todo, y también con dos entusiastas de este programa, y además defensores de la libertad también, por supuesto, y de España, como son Gary y su hijo Rodri, de Copistería Calco, que no sé si es donde copia Pedro Sánchez sus libros y demás, pero vamos, que es una copistería fantástica en Salamanca y que son unas personas fabulosas y es de la buena gente que tenemos en España y que no se merecen además tener un gobierno golpista como el que tenemos. Y el mérito de un señor que se acuerda no solo del nombre de los amigos, sino de sus comercios, que eso sí que está muy bien. Hay que decirlo todo, sobre todo a la gente, porque estos comercios, este pequeño comercio, estos son los que levantan el país y son los que sufren todas además las políticas que los están destruyendo. Luego veremos, porque por cierto, una de las noticias del día es el informe que vuelve a colocar España ya fijo en la cola del paro en la OCDE y además en la cola de la Unión Europea otra vez, Es una cosa, pero bueno, lo veremos después. Jorge, bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches, don Enrique Calvet. No te preguntaré cómo estás, porque sé que estás muy enfadado, muy irritado y muy deprimido al mirar los muros de la patria nuestra. Pero, de salud, ¿cómo va eso? Controlo mi bilirrubina, últimamente el chequeo ha sido razonable. No está mal. Pero sí voy a decir cómo estoy. Aparte de estar encantado de compartir esta mesa con doble ración de jamón, o sea, esto es muy importante. No creo que ni Jorge ni yo hayamos, en fin, hecho por
impedir que vinieran más, si no es culpa de los virus, pero no hay mal que por bien no venga. Y la verdad es que yo estoy muy perplejo y por lo demás serenamente esperando a Godot. Yo recojo, creo que yo también lo he dicho alguna vez, pero lo que ha dicho Alonso Timón, Prego aquí, Adolfo Prego, lo dijo Fernando Suárez. Esto ya no puede acabar más que muy mal. Esto va a acabar muy mal, ya la senda es terrible. Entonces estoy perplejo porque usted ha dicho hace 40 años, ni siquiera hace 20, se están produciendo cosas aberrantes, pero aberrantes, o sea, ni siquiera, casi 2 por día ya, porque a lo que usted ha dicho hay que añadir las comisiones del lawfare, que también se han abierto, porque que un diputado insulte por la... Pues mire usted, es que han sido diputados en este país La Pasionaria, Carrillo, Alberti, yo qué sé. Era inimaginable que se insultara con nombre y apellido a jueces en activo, por supuesto. La historia es otra cosa. Sí, porque La Pasionaria hizo de las suyas. Sí, pero en democracia, digamos, desde luego que no lo hizo. Es decir, qué interesante el ejemplo que has traído, porque efectivamente el comportamiento de Dolores Ibarruri después de las elecciones del 77 fue de una diputada ejemplar, todo lo contrario que el comportamiento de Dolores Ibarruri en las Cortes del 36. Evidentemente. El comportamiento de toda esta patulea hoy se parece más a la de las Cortes del 36, donde va a parar, ¿verdad? Pero mucho más. Igual que España se parece mucho más a la época de las tribus ibéricas que a lo que empieza con el Imperio Romano. Pero con menos valor. Con menos valor. Pero con menos valor. En fin. Y esto va a acabar mal. Entonces yo estoy esperando a Godot. Ya no, es que no le veo, o sea, se han perdido tantas referencias, o sea, lo más grave después de todo es que esto pase, se insulte un juez, se ataque al Poder Judicial, se diga una serie de barbaridades en Bruselas, como ha dicho este hombre, no solo lo de Puigdemont, es que al amigo, pero hay que ser casi deficiente para decirle a Manfred Weber, al amigo Manfred Weber, es un peso pesado en la política alemana, vamos, y le ha dicho las cosas que Ursula von der Leyen no le va a decir, pero son del mismo partido. Pues decirle que usted pondría las calles del de nombres de los personajes del Tercer Reich en su país, pero bueno, ¿qué barbaridad es esa? Primero, no se puede comparar el Tercer Reich con el franquismo, y si no, mire usted cómo acabaron unos y otros. Y en segundo lugar, eso el día en que usted pacta con los que tienen el nombre de calles de Sabino Arana e incluso una fundación. Pues usted sabe lo que está diciendo, pedazo de anacoluto, por decir algo, a lo Capitán Haddock. Te voy a mandar, por cierto, que me han mandado todos los insultos del Capitán Haddock. Sí, hay un montón de ellos. Por WhatsApp, a los que somos de Tintín. Bachibuzú, anacoluto. Y usted a lo mejor, si es de la generación más reciente, y usted no tiene la culpa, estará pensando quién carajo es Godot. Claro, porque a lo mejor se acuerda de Godoy, pero ahí luego ya los Reyes Godos y Godot. Yo soy Estragón, esperando a Godot. El tema es que Godot no aparece nunca. No aparece nunca. No aparece nunca. Y por lo tanto no hay solución. Samuel Beckett. Samuel Beckett, premio Nobel. Sí. Godot no aparece nunca y hay una línea de interpretación según la cual Godot es Dios. Sí, que por Samuel Beckett decía que no, que tal. Se había inspirado en la palabra godaz en francés, que es como zapato, godaz son zapatos de mala calidad, las bambas, ¿no? Él dijo eso, o sea, que porque lo de Godot, claro, todo el teatro del absurdo o surrealista hay que interpretarlo y cada cual, que es la gracia, ¿no? Que haga reaccionar a la gente. Pero él no dijo que fuera Dios, él no admite que... Sí. Yo creo que esperan la esperanza, esperan que haya una solución y no llega. Tiene que levantar, tiene que moverse, claro, es la cuestión. Tienen que moverse. Sí, porque están sentados toda la obra de teatro están sentados. Hablando de teatro del absurdo, sin embargo, tenemos que ha llegado el rinoceronte.
Sí. Es Óscar Puente, lo tenéis en el Congreso de los Diputados. Sí, lo he visto, lo tengo cerca además. Sí. No, yo es que ahora, hablando de temas profundos como el que estabais hablando de Godot, me he dado cuenta que, no sé si os habéis fijado en la corbata de Enrique Calvet. Es que venimos perfectamente coordinados. Con orgullo llevada. Es difícil verla, salvo que saquen un detalle nuestros compañeros de cámaras. Pues esos dibujitos... Porque ahí estamos, ahí. Los dibujitos... Detalle la corbata de Enrique Calvet. Yo lo describo, son las Islas Baleares. Sí, señor. Se ha llevado con orgullo. Como llevaría con orgullo cualquier provincia y región española, claro que incluido Cataluña, que está martirizada por los separatistas y la complicidad del gobierno. En ¿no? su plan Pero vamos, maléfico... Baleares también está sufriendo en su plan maléfico imperialista, separatista, entran las Islas Baleares, que como sabéis... Por supuesto. Que, por cierto, una buena noticia de hoy que acabo de leer, que es que ha ganado Gloria Lago con Foro de Profesores no sé qué, una victoria contra un claustro en Ibiza que quería imponer el catalán y hacer un claustro por la... Y ha ganado, es decir, lo han anulado. Y el trabajo de Hablamos Hay Español es muy bueno. pequeñas victorias que dan algo de esperanza. Que es la gente que no se está quieta, la gente que no está esperando a Godot. Godot. Claro. Que Godot soy yo. Es que este es el asunto. Mire usted al espejo y diga, leche, Godot soy yo. Claro, no Godoy, que este era otro. Bueno, Publi, vamos a hacer una pausa para la publicidad. A la vuelta vamos a contar lo siguiente. Usted sabe que buena parte de la insoportable presión fiscal que sufrimos los españoles y los europeos por extensión obedece a las políticas de transición ecológica. El poder se ha empeñado en que lo pague el pueblo esta vez. Entonces están con la cosa del miedo climático, la soga verde que dice Lorenzo Ramírez. Y la Academia Británica, la Sociedad Científica Británica, ha publicado un informe realmente espeluznante, porque el mismo día que acaba la COP28 acaba de hundir por tierra completamente todos los presupuestos de esa política energética. Esto es muy interesante. Luego, enseguida y media, estaremos con José Javier Esparza, presidente de UPN, para que nos cuente lo que está pasando por allí. Pausa para la publicidad y a la vuelta todo eso y alguna cosa más. ¿Volvemos? 21:07 en Canarias, y vamos con la cuestión del cambio climático por varios motivos. Uno, porque es un argumento recurrente en las voces del poder, también ocasionalmente en las voces de la oposición, y dos, porque nos está amargando la vida. Y porque desde hace muchos años se ha convertido en realidad en un tótem, ¿no? Un tabú, más bien. Se lo enseña el poder al pueblo para que el pueblo tiemble. Y parece que cualquier debate mínimamente, en fin, desapasionado sobre lo que realmente dicen los datos científicos, que evidentemente nunca son unívocos ni homogéneos, está prohibido, lo cual ciertamente da razones para sospechar. Vamos a empezar por otra cosa que pasaba hoy, que es que, claro, es precisamente lo que da sentido a esa información, a esa noticia científica última, ¿no? Que era el cierre de la cumbre climática del COP28, que, por cierto, ya se han apoderado de ella los países productores de petróleo, porque esta ha sido en Dubái, ¿no? Dubái. La siguiente va a ser en Kazajistán, me parece. Sí. Bueno, ya ve usted. ¿Y qué es lo que dicen? Bueno, lo que han dicho básicamente es esto. Los países reunidos en la Cumbre del Clima han llegado este miércoles a un acuerdo de transición para abandonar todos los combustibles fósiles, según ha anunciado la presidencia de la COP28 a través de su perfil en la red social X, en la que ha destacado el consenso para generar un cambio de paradigma que tiene el potencial de redefinir la economía. El documento de 21 páginas insta a los países a abandonar los combustibles fósiles en sus sistemas energéticos. El plan acordado pasa por mantener al alcance el objetivo de 1,5 grados centígrados y se refiere al objetivo acordado internacionalmente en París en 2015 de limitar el calentamiento global a 1,5 grados en comparación con la época preindustrial. Muchos expertos en clima y ecologistas ya lo habían puesto en duda. Asimismo, más de 100 estados habían pedido anteriormente una formulación de mayor alcance, es decir, una eliminación gradual.
Sin embargo, el texto también deja abiertas puertas traseras como el uso continuado de gas y el uso de tecnologías controvertidas para almacenar y capturar CO2. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera, ha mostrado su satisfacción por este acuerdo. Creo que ha sido un acuerdo histórico en la medida en la que por fin, después de 30 años, el foco de atención se centra donde debía haber estado siempre: salir de una economía basada en combustibles fósiles. Por su parte, el presidente de la COP28 se ha referido al acuerdo como paquete histórico por el que las generaciones futuras tendrán una deuda de gratitud con todos los firmantes. ¿Sabe usted qué es lo mejor de esto? Que luego hable usted con la gente que está en el entorno de los diferentes lobbies y nada de todo esto es verdad. O sea, lo fundamental de verdad es que a partir de ahora todo el mundo va a poder volver a recurrir a la energía nuclear, menos España, porque aquí estamos como estamos, ¿verdad?, a calzón quitado. Y bien está. Y bien está. Y bien está, pero eso es lo fundamental. Lo otro, que fundamentalmente se va a intentar avanzar en tecnologías para recapturar el CO2 que supuestamente calienta la atmósfera y tal, para que podamos hacer que la temperatura del clima se mantenga en ese 1,5 grados. ¿Y sabe usted qué es lo peor de todo? Que esto es una gigantesca estafa. O sea, nadie puede controlar 1,5 grados, la media de temperatura del planeta. Nadie humano, quiero decir. Claro. Bueno, y si quiere usted me explica cómo, ¿vale? Bueno, y en estas aparece ese informe de la Real Sociedad Británica en el que dice que lo que demuestra el estudio histórico en grandísimos periodos, ¿verdad?, de los movimientos de CO2 con relación al clima en el planeta, es que el proceso es exactamente al revés. O sea, no es el aumento de CO2 lo que provoca un calentamiento, sino lo contrario. Y esto es lo que nos cuenta Arangelova. Nuevo jaque a la religión climática. La Real Sociedad Británica publica un demoledor estudio que confirma lo que diversos científicos han repetido hasta la saciedad. Y no es otra cosa que la demostración de que las temperaturas en el planeta comenzaron a aumentar antes de que lo hiciese la concentración de dióxido de carbono. Lo que comúnmente se ha conocido como la causa pasa a ser el efecto. Nos situamos a comienzos del siglo XIX, final de la llamada Pequeña Edad de Hielo, el periodo que puso fin a una era extremadamente calurosa llamada el periodo cálido medieval. Entonces, claro, no lo llamaron apocalipsis climático. Precisamente el nuevo aumento de las temperaturas que dio fin a la Pequeña Edad de Hielo provocó que hubiese también una mayor concentración de CO2. Así lo explica el informe, analizando la correlación real entre las temperaturas y el dióxido de carbono y viendo que efectivamente los gráficos son muy parecidos, se calculó con un modelo de temperaturas sin variaciones bruscas, esto es, únicamente con un ligero y progresivo incremento. El resultado es el que se ve en el gráfico de abajo. En caso de que hubiesen sido estas, el CO2 habría ido a la par. Sin embargo, el consenso del 97% sobre el origen humano del cambio climático evita que este tipo de estudios sean divulgados. Las palabras de un premio Nobel de Física únicamente son tomadas en cuenta si siguen la narrativa oficial. En caso contrario, caen en el pozo de los negacionistas, los conspiranoicos o peor, de aquellos a los que los malos han lavado el cerebro para alejarles de la ciencia. Pero la ciencia es precisamente eso, la continua revisión del conocimiento para su actualización, para no quedar anclados y seguir su desarrollo. La realidad, por desgracia, es otra. Los informes que digan que el papel del hombre es insignificante, desconocido o mínimo, o no se publican o son ignorados. El debate real sobre el cambio climático no es el que se publica en los medios, sino el que se mantiene más vivo que nunca dentro del mundo de la ciencia de verdad. Claro, no había nadie de la Real Sociedad Británica en la COP28, ni de la Real Sociedad Británica ni de ninguna otra institución científica de las que en los últimos 2 años ya han empezado a hablar. Antes no es que no hablaran, es que no salían. Antes no salían porque la mayor parte de los gobiernos occidentales, y no solo occidentales, pero sobre todo occidentales, estaban íntegramente comprometidos con la transformación energética al voltio, ¿verdad? Y a las renovables. Después de la pandemia, mire usted por dónde, y de la guerra de Ucrania, la gente empezó a entrar en miedín. Y entonces fue posible que el muro ese de silencio se cayera y todos empezáramos a cobrar conocimiento de lo que hasta ese momento
te costaba directamente, bueno, que te echaran de la televisión, como le pasó al jefe de meteorología, que era meteorólogo, no era periodista, de la televisión pública francesa, que le echaron por cuestionar el asunto del cambio climático. Bueno, ahora empieza a aparecer todo esto, pero el poder sigue a lo suyo, y Pedro Sánchez le mira a usted muy fijamente, pone voz de terciopelo, del hombre que susurraba a los pollinos y a las pollinas, y le dice que salvar el planeta está en tus manos si me votas. Y habrá gente que se lo seguirá creyendo. Pues Campos no. Porque como además él es especialista en la cuestión, pues mira. Sí, precisamente cuando yo estudiaba ese máster en gestión ambiental ya hace pues 20 años, sí, que no se hablaba tanto de cambio climático, sino que se hacía referencia al efecto invernadero, el aumento de las temperaturas. La capa de ozono, la capa de ozono. Estudiábamos además la cumbre, la primera que se hizo en Río de Janeiro, el año 92, y que hicieron unos vaticinios para el año 2010, 2015, 2020, que no se ha cumplido ni uno. Los vaticinios de los años 90 a principios, de estos catastrofismos, el aumento del nivel del mar, costas que iban a desaparecer, las playas de Baleares desaparecidas, no se ha cumplido ni uno. Y es que hacer las predicciones como si fueras un pitoniso en base a un tema tan complicado como es el clima, y ojo, no confundir clima con meteorología. La meteorología es para saber el tiempo, que todo el mundo lo entienda, vas a saber el tiempo que va a hacer en los próximos días, semanas, incluso un mes, 2, no sé, o predicciones a un año. El clima es el estudio que se hace a lo largo de miles de años. Que hay que acordarse cómo además sabían los niveles de CO2, los científicos, eso lo siguen haciendo, con aquellas extracciones de hielo, con aquellos tubos larguísimos que metías en los polos y demás, y sabían perfectamente pues, lo que había hace 5.000 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la evolución, en los estudios que se han hecho a lo largo de miles de años, está más que reconocido, esto sí, científicamente, que en el clima influyen infinidad de factores. Ha habido cambio de clima a lo largo de la historia de la Tierra antes de que existiera el hombre. Hasta la actividad solar interviene en el cambio del clima. Entonces, basar todo en que puedan subir temperaturas, que pueden estar subiendo, yo no digo que no, o a lo mejor estarán bajando después, pero que sea la acción del hombre la que esté provocando eso, es una auténtica barbaridad. Pero bueno, ya no hablemos desde el punto de vista científico, es la excusa. Es la excusa de haber creado una religión climática para que en base a eso se estén adoptando medidas políticas para cambiar el modo de vida de las sociedades, hacer a unos cuantos muy ricos y a una inmensa mayoría muy pobre que no va a poder desarrollarse como podría desarrollarse porque estos señores que están en las COPs y demás, que por supuesto sí que van con sus jets privados, con una infinidad de vehículos y demás que no son eléctricos, puedan hacer sus negocios a alto nivel, con una serie de intereses también a través de otras energéticas, para que el que tiene menos dinero, el que tiene menos disponibilidad, el pequeño empresario, el trabajador, aquel autónomo que no puede pagar la calefacción y la luz, pues vengan estos señores y le digan que tienes que pasarte a las energías verdes, o te vamos a machacar fiscalmente, o te vamos a establecer una huella de carbono, que esto va a ser en lo que te vas a poder mover, o que vas a poder, tu actividad se va a poder desarrollar dentro de estos límites de la huella de carbono, porque tú, José Javier, estás matando el planeta. Yo tengo una huella de carbono que flipas. Entonces, como tú estás matando el planeta por tu bien, te vamos a decir lo que tienes que comer, lo que tienes que beber, dónde te tienes que desplazar, en qué vehículo, a cuántos minutos, las ciudades de 15 minutos. Bueno, pues esto es... La excusa se toma en base a estudios que hacen muy bien pagados, por cierto, en la COP. Me parece que fuiste tú, Enrique, el que en esta mesa has dicho más de una vez que a ti lo que más te sorprendía de toda esta polémica era por qué nunca nadie parecía interesarse por, digamos, políticas de adaptación a la situación, claro, en lugar de ponerse en plan prometeico, de voy a hacer que el planeta se enfríe, que era una cosa, en fin. Y lo sigo pensando, entre otras cosas, porque el calentamiento, o sea, el clima cambia continuamente, o sea, el cambio climático es casi un pleonasmo, ¿no? O sea, pero el calentamiento, que yo sí creo en las mediciones, hay un cierto ciclo de calentamiento, tampoco muy exagerado, pero bueno, hay un cierto ciclo. El calentamiento, para determinadas regiones, las Maldivas, por ejemplo, puede llegar a suponer un problema, y para otras regiones, entre las cuales se encuentra España, también tiene muchas ventajas.
como lo tiene el crear nuevas rutas por el Ártico para el comercio marítimo, etc. Entonces, lo que yo digo es imposible que el hombre cambie un ciclo climático. O sea, como decir, no, es que el hombre va a impedir la próxima glaciación. No, mire usted, la próxima glaciación vendrá y punto. Lo que puede es adaptarse, que es lo que ha hecho siempre. Claro. O sea, cuando hubo la última glaciación, se van todos al sur de Europa, y aquí tenemos a nuestros neandertales y tal. Entonces, es adaptarse y prever si va a haber regiones que van a sufrir, bueno, veamos qué se puede hacer ahora, incluso a lo mejor de nuestras personas, y si hay ventajas, saquémosla. Lo que pasa es que yo no voy a hablar de... voy a hablar de política, 2 minutos, de política y de negocios. Yo creo que un error que se ha cometido brutal es mezclar el salvar el planeta. Supongo que para contentar a los ecologistas o para, en fin, motivar a la población, lo que sea, salvar el planeta, lo cual además es idiota en dos vertientes. Una, el planeta no tiene ningún problema. El planeta vive y vivirá todo lo que haga falta. O sea, que lo que quieren decir es que se quede como está. Eso, aparte de ser imposible, no tiene por qué ser mejor a que evolucione. Si el planeta se hubiera quedado como está hace 2 millones de años, ahora mismo no existiríamos. Bueno, o sea, que es un argumento puramente emocional para el consumo de masas histérizadas. Y eso lo mezclan, y para eso utilizan todos los recursos posibles, con la nena Greta y tal y cual. Sí. Y eso lo mezclan con lo que sí de verdad persiguen muchos, que acaba de estallar en la COP28, esta es la COP28, perdón, y que eso sí me parece más razonable, que es ir cambiando el modelo energético. No solo porque a lo mejor resulta que es mejor para la salud humana y tal, eso, ¿no? Incluso para el planeta. Pero sí, sin duda, porque los fósiles, tarde o temprano, se volverán como poco demasiado caros para poder ser utilizados como hoy, es bueno. Y además para España es bueno que haya más renovables. O sea, ahí hay un gigantesco movimiento de inversiones que bueno, que vale, que se discuta. Lo que se ha dicho ahí es mentira, porque claro, ¿cómo va a decir Dubái, ni los Estados Unidos, que ahora mismo produce como nunca? Se está utilizando ahora mismo combustibles fósiles como nunca y Estados Unidos está vendiendo como nunca. Claro. ¿Cómo van a decir, sí, Dubái, o sea, se hace en Dubái, Dubái va a decir, sí, yo voy a dejar de vender petróleo, venga ya, hombre. En serio, es decir, solo termino eso, es decir, lo que se ha decidido es un programa de inversiones poco a poco para mejorar las tecnologías, ir coetáneamente montando renovables, etcétera. ¿Y cuál es el gran motor en eso? Europa. ¿Por qué? Es el único gran espacio público con dinero que no tiene combustibles fósiles. Es que esa cuestión, y claro, por eso Europa, la Cumbre de París y todo eso y tal. Pero amigo, ¿vas a utilizar combustibles fósiles todavía? Mis tataranietos, mira. Es que hay que distinguir, vamos a ver, hay que distinguir el ser conservacionista de la naturaleza, el tener la oportunidad de tener energías menos contaminantes. Eso es. El ensuciar menos. Oye, eso es fantástico y fabuloso. Sí, mira los plásticos en el mar. Nos hemos fijado que una energía barata y que hace mucho tiempo que algunos decíamos que es donde había que apostar realmente era la energía nuclear. Al final hemos pasado de estar demonizada, ahora resulta ser considerada una energía verde. Y a los que decíamos que había que apostar a la nuclear éramos también unos negacionistas y unos tíos que íbamos a acabar con el planeta. Ahora han cambiado. Es decir, oye, si estamos todos de acuerdo en desarrollar nuevas formas de energía, en conservar la naturaleza, por supuesto, pero es que aquí hay un trasfondo perverso en todo lo del cambio climático, que es cambiar nuestra forma de vida y, sobre todo, hacer que aquellos que tienen menos recursos estén sometidos a unas grandes élites que son las que tienen grandes ganancias con muchos de los acuerdos que después nos enteramos años después, que se adoptan en estas cumbres del clima. Esto tiene que ver, y es fundamental para entender, porque es una cuestión fundamental en el atraso económico español. Pero tenemos poco tiempo, porque enseguida viene José Javier Esparza, el otro. Entonces, no, una cosa más no. Vamos a ver el vídeo del informe económico, porque es que va estrechamente vinculado con este asunto, porque en todo este planteamiento, lo que yo iba a decir es económico. La única voz discordante es España, que insiste en que no haya más energía nuclear.
No, eso es una barbaridad, pero solo decir Vamos una cosa. a ver. Lo de los, Déjame decirme, pero luego te quito la palabra para otro, que es que no llegamos a tiempo, que ahí ves que hemos quedado y media. A todo eso hay que añadir una barbaridad de inversiones que ya se han comprometido, en particular con los grandes fondos de inversiones, que ahora va a ser muy difícil echar atrás y que tienen muchos peso en todas esas COP. O sea, están protegiendo su inversión. Pero vamos a ver, porque son los principales tenedores de deuda de los países más endeudados como España, por ejemplo. Con lo cual aquí cherchez l'argent. Cherchez l'argent. Bueno, las cifras económicas hay que verlas, aunque del mercado sea... de emisiones. ¿Perdón? El mercado de emisiones. emisiones. Que esto es otra historia. Esos inventos. Todo esto es muy importante para entender el deterioro económico español. Eso y la cifra de paro estructural, que además es una obsesión de Calvet. Obsesión que no podrá desarrollar porque hemos consumido demasiado tiempo con la cuestión del clima. Otro día. Pero yo sí que quiero dar los datos, los dos. Lo que ha sacado hoy el INE y antes el estudio, ¿verdad?, de un reputadísimo gabinete sobre la evolución de España, pero desde el último periodo, no solo con Sánchez, que también, y sobre todo, por cierto. Mire las cifras. La situación económica de España es alarmante, por mucho que Sánchez diga. La economía española va como una moto. Los datos desmienten el relato. Primero, desde la pandemia no levantamos cabeza. Mientras el resto de países europeos se ha recuperado e incluso crecido tras el mazazo del virus, España ha quedado rezagada. El PIB per cápita ha caído 2,4 puntos desde el año 2019 hasta el final del año 2022. Puesto 31 de 32 países según Eurostat. Estamos lejísimos de países de nuestro entorno como Grecia, Italia o Portugal, que han crecido con fuerza. La media de la eurozona es más 1,7 puntos, es decir, 4,1 puntos porcentuales de diferencia. La moto económica de Sánchez está gripada, pero ¿qué nos depara el futuro? Más de lo mismo. Crecimiento insuficiente, un 1,6% según Funcas. Reducción del déficit de apenas un 0,2, dejándonos en el 3,8 y una inflación alta en el 3,2%. Mientras tanto, el gobierno juega a maquillar los datos económicos. El dato de paro oficial es de 2,8 millones, pero el real es 3,4. Hay 600.000 personas en paro, que figuran como ocupados gracias a la trampa de los fijos discontinuos. Estas malas cifras de empleo nos sorprenden, ya que el Ejecutivo ha incrementado mucho la presión fiscal sobre las empresas que se ven obligadas a despedir o a no contratar. Por otro lado, tenemos la deuda pública, que no baja del 110% del PIB. Los pactos de Sánchez con el separatismo incrementarán la deuda, puesto que el gasto estructural crecerá en 26.000 millones a lo largo de la legislatura. El Estado es simplemente insostenible. El gasto de este año es de 684.000 millones, mientras que los ingresos son de 621, una diferencia de 63.000 millones de euros. El gasto llegará a casi los 800.000 millones en 2027 y no será cubierto por las subidas impositivas que dejarán los ingresos en 704.000 millones de euros. 94.000 de diferencia. De tal manera, los logros económicos de Calviño son menor crecimiento, más deuda, mayor déficit y más paro. Ella se marcha al Banco Europeo de Inversiones, mientras que España ha perdido el tren económico europeo. ¿Y esto es culpa de Nadia Calviño? En realidad no lo vamos a centrar sobre ella. Sí y no. No, porque ya se ha limitado a poner el rostro y el fular, ¿verdad?, a una política económica que viene de lejos. Y sí, porque no ha movido un dedo para hacer nada, como todos los anteriores, ¿verdad? Cifra de la OCDE de hoy sobre paro. ¿Qué es esta? La comparativa. España, el país con mayor tasa de paro en la OCDE desde inicios de 2022. Y aquí tenemos un problema estructural de desempleo, mientras siguen viniendo inmigrantes a modo, ¿eh? Claro, es que no tiene ningún sentido, lo contó Tamames en el discurso de la moción de censura. Por cierto, don Ramón, a ver si viene el gato otro día, que de esto y de otras cosas hay que hablar. Bueno, la cuestión ¿cuál es? Que esto es insostenible, sencillamente. Claro, cuanto más debes, y ahí había puesto antes el alfiler tanto Enrique como Jorge Campos, cuanto más debes, más dinero debes, más estás obligado con la gente que tiene tu deuda, que no te va a pedir devuélveme el dinero que me debes, no. Lo que te va a pedir es a cambio otras cosas. Participación en enormes inversiones, como por ejemplo las vinculadas a la transformación energética. Y en esas estamos esclavos permanentemente, y además con problemas muy serios de sencillamente un país donde tienes un paro estructural que no puedes seguir pagando, gente que se hace mayor, cada vez más jubilados, cada vez más gasto público que ya no tienes de dónde sacar porque el esfuerzo fiscal de cada español ahora mismo es el más alto o el segundo más alto de la Unión Europea. Y un país que hoy
está peor que en 1975 en comparación con la media de la Unión Europea. Me explico. Comparado con los países que en 1975 formaban lo que entonces era mercado común, claro, si sacamos la media con otros, pues no, pero con esos, con el cogollo, hoy estamos peor que en 1975, que hace medio siglo. ¿Por qué? Pues por unas políticas de gasto público sencillamente, primero, mal orientadas y con estos problemas. Por problemas políticos, problemas sí. autonómicos, problemas de todo tipo. Y, para completar, tenemos el mismo PIB per cápita que hace 17 años, que en el 2007, 2006-2007. Es decir, hemos perdido 17 años. Pero algunos han perdido más, porque el PIB per cápita es una media. Como por el índice de Gini se sabe que ha aumentado la desigualdad de ingresos y renta entre españoles, si la media te dice que tenemos el mismo PIB per cápita, eso quiere decir que unos pocos se han hecho mucho más ricos y unos cuantos bastantes no tienen la renta per cápita de 17 años. Claro. Eso es una tragedia, y también añadir que el 2022 España tiene el récord europeo, el récord mundial de paro de los países industrializados, CDI tal y cual, desde mucho antes, desde mucho antes de 2000, que es el último o el penúltimo y tal. Que sí, pero que seguimos en nuestra línea. Vamos, muy brevemente, que hemos de irnos a lo de Pamplona. Simplemente que hace ya medio año estábamos consolidados como el país con mayor paro del mundo desarrollado. Exacto, de los Teníamos países más paro que Grecia o Colombia. Claro. Y que Chipre y que tal. En fin. Bueno, y con todo esto, inmigrantes ilegales, inmigración desbocada, inmigración descontrolada, después nos dicen, no, es que los españoles no quieren trabajar. ¿Los españoles no quieren trabajar o es que las políticas socialistas lo que conducen es a esta situación de miseria? Porque al final es que el socialismo es ruina. Mira, señores, a Pamplona. A Pamplona hemos de ir, aunque no sé si se va a poder seguir yendo después de lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Como usted sabe, la noticia del día hoy es que el Partido Socialista decide entregar la alcaldía de Pamplona a Bildu, es decir, a la prolongación política de ETA. ¿Por qué? Bueno, eso tendrán que explicarlo ellos. ¿Quién estaba gobernando? Unión del Pueblo Navarro, que fue el partido más votado en las anteriores elecciones. 3.000 votos más que Bildu. ¿Quién era el tercer partido? El PSOE. ¿Qué ha hecho el PSOE? Ese partido, por cierto, al que le entregó el PP el Ayuntamiento de Vitoria para que no gobernara Bildu. ¿Qué ha hecho el PSOE? Apoyar a Bildu contra UPN. Vemos sucintamente la información y enseguida con el presidente de Unión del Pueblo Navarro, José Javier Esparza, hablamos de la cuestión. Pamplona tendrá alcalde de H. Bildu. Los herederos de ETA y los socialistas navarros han alcanzado un acuerdo para presentar una moción de censura en el ayuntamiento con el fin de desbancar a la alcaldesa Cristina Ibarrola de UPN. La moción de censura, apoyada también por Geroa Bai y Contigo Zurekin, dará la alcaldía al portavoz de H. Bildu, Joseba Sirón, que ya ocupó la alcaldía entre 2015 y 2019. El PP lo califica de pacto encapuchado. Vamos conociendo la catadura moral de este partido y el precio que ha pagado el presidente del gobierno para volver a ser presidente del gobierno. No solamente es la amnistía. Sí, ya digo que lo próximo es el Nobel de la Paz, a Bildu. Y lo que más lamento es que no serían nada ni nadie si no fuera porque el PSOE les entrega todo a cambio de nada para estar ahí en el poder. EH Bildu fue una de las formaciones que apoyó la reciente investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno, aunque las condiciones del partido para lograr este apoyo no se han hecho públicas. Esta podría ser una de ellas. La propia damnificada, la alcaldesa Cristina Ibarrola, asegura que la moción de censura es el pago del PSOE a Bildu. El Partido Socialista de Navarra ha vendido Pamplona de forma miserable. Pamplona es el pago del impuesto revolucionario del Partido Socialista a Euskal Herria Bildu. Nos van a echar con un sucio pacto. La sorpresa del día la ha dado sin lugar a dudas el socialista Javier Lambán, que ha rechazado rotundamente el pacto y ha lamentado que los herederos de ETA vayan a hacerse con la alcaldía de Pamplona. El PNV y los socialistas ven lógica la moción de censura y aseguran que está más que justificada.
Mientras, Óscar Puente, el nuevo y polémico ministro de Transportes y el único que se ha manifestado al respecto en el Congreso, ha calificado a Bildu como un partido progresista democrático. Que no tengo ningún problema, ninguno, en que un partido progresista democrático de este país se haga con una alcaldía de una capital de provincia de España. Será el próximo 28 de diciembre cuando se produzca la votación, día en el que previsiblemente Pamplona volverá a tener alcalde de H. Bildu sin condena del terrorismo. Acto seguido, y ahora entraremos en detalle sobre lo que es la política navarra en general y pamplonesa en particular, acto seguido, Unión del Pueblo Navarro rompía relaciones, vemos el titular que ha salido en todas partes, con el Partido Socialista de Navarra. Los socialistas, dicen, están pagando el precio de la investidura de Sánchez y de Chivite, y han decidido convocar a la ciudadanía a manifestarse este domingo a las 12 y el próximo 28 de diciembre a las 11:30 en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona. Y por otra parte, UPN anuncia que romperá los acuerdos que tenga en el ámbito municipal con el Partido Socialista de Navarra. Acuerdos que son múltiples y añejos y desde hace mucho tiempo, porque yo quiero recordar, y si no estoy muy equivocado, sí, si yo no estoy muy equivocado, desde 1979 ha habido un remanente de voto nacionalista vasco, en Pamplona concretamente, del 27%, 28%, ahora es un poquito mayor, pero no mucho mayor, pero la gran diferencia es que al PSN jamás se le había pasado por la cabeza, hasta donde yo sé, entregarse en brazos del mundo político de ETA, hasta hoy. Bueno, hasta hoy, en fin. Don José Javier Esparza, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Vaya situación. Pues yo quiero recordar, porque no es ningún secreto, que ya lo cantó Julio Ariza en Telegram, o sea que este verano estábamos hablando precisamente de esa eventualidad y que ustedes estaban temiéndose, aunque no se lo acababan de creer, que pudieran llegar a dar este paso. Bueno, yo con este Partido Socialista me creo cualquier cosa. Nosotros éramos muy conscientes de lo que podía ocurrir. Yo hace 2-3 meses, públicamente, en el Congreso de los Diputados, en una rueda de prensa, después de estar con Su Majestad el Rey, pues pregunté por los acuerdos con Bildu, porque el PSOE estaba haciendo públicos todos los acuerdos con las formaciones políticas que iban a investir a Pedro Sánchez, pero no salía por ningún sitio ninguna firma del PSOE con EH Bildu. Sí, seguramente porque no podían hacerla pública, seguramente porque es tan gordo lo que tienen acordado que hasta ellos mismos se avergüenzan. Lo vamos a ver por la vía de los hechos. Pamplona era una de las posibilidades, ya la tenemos encima de la mesa, pero bueno, seguramente esto acaba de empezar. Los acuerdos con Bildu obviamente pues no son gratis y el PSOE pues va a tener que pasar va a tener que pagar el peaje correspondiente. Y aquí en Navarra, pues por primera vez el PSOE da una alcaldía tan relevante a EH Bildu, porque hasta ahora sí que el PSOE había recibido los votos de EH Bildu para liderar el Partido Socialista las instituciones. A mí me parecía indecente en cualquiera de los casos, pero en fin, ya darle la alcaldía de Pamplona a los terroristas de EH Bildu, pues me parece escandaloso. Es muy interesante esta observación, precisamente por lo que tiene de contexto histórico, digamos, ¿no?, de la historia reciente. Hasta el momento, el mundo de proetarra, digamos, había ayudado al PSOE a que no gobernara a la derecha, pero al revés nunca. No se había producido. Esta es la novedad, claro. Esta es una línea roja, una línea que se vuelve a atravesar. El PSOE es capaz de atravesar cualquier línea, pero darle la alcaldía de Pamplona, darle la alcaldía de la capital de Navarra a los terroristas de EH Bildu a mí me parece gravísimo. Es decir, aquí en España, en los últimos 50 años, hemos sufrido a una organización terrorista como ETA, que nace para que Navarra sea anexionada por el País Vasco y sea por esa Euskal Herria inventada con la que sueñan, y a partir de ahí, pues levantar el dedo y decir que son la independencia, ¿no? Por eso ha habido casi 1.000 asesinatos en España, por eso ha habido casi más de 7.000 heridos en España. En fin, ya no quiero ni sé el número de personas que se han tenido que ir o el número de personas que han vivido en unas situaciones desde luego pues tremendamente penosas. Y ahora los socialistas pues están dando carta de normalidad a esto, y tú le das la alcaldía de Pamplona a los terroristas de EH Bildu. Cuando digo terroristas es que EH Bildu es una formación política que la lidera un terrorista como Arnaldo Otegi, que fue condenado por terrorismo. Es decir, que no me lo estoy inventando. EH Bildu es una formación política que en sus listas electorales a las últimas elecciones municipales incluyó terroristas de ETA. EH Bildu es una formación política que entre sus órganos y en su dirección tiene a David Pla.
el último jefe de una organización terrorista como ETA. Por eso digo que Pedro Sánchez es presidente con los terroristas, María Chivite es presidenta con los terroristas, y la alcaldía de Pamplona es el pago a que Pedro Sánchez sea presidente y a que María Chivite sea presidenta. Lo que hemos visto, José Javier Esparza, en Navarra, allá donde ha llegado a gobernar esta gente, muy particularmente en el norte, en la zona más vascófona y tal, es que luego ni con agua caliente. Es decir, llegan y se apoderan absolutamente de todos los resortes de la vida municipal, etcétera. Bueno, afortunadamente también tenemos la experiencia de que Joseba Sirón fue alcalde de Pamplona del año 2015 al año 2019 y lo sacamos de la alcaldía de Pamplona. Pamplona reaccionó y ganamos y la alcaldía en el año 2019 y Enrique Maya fue alcalde durante 4 años. Es decir, que no piensen que van a estar para siempre. Desde luego, yo creo que, y espero además que haya una reacción importante de la sociedad navarra, de la sociedad pamplonesa, y que dentro de 3 años esta gente no tenga ninguna posibilidad de conformar ningún tipo de acuerdo, porque el centro derecha, liderado por Unión del Pueblo Navarro, tiene el peso suficiente como para tener una mayoría absoluta en Pamplona, que lo hemos tenido y que es posible. Por tanto, bueno, lo vamos a pelear. Que no piensen que han venido para quedarse, que no piense EH Bildu que va a seguir teniendo la alcaldía de Pamplona. Eso lo digo hoy, sin que todavía hayan accedido a ella. Dentro de 3 años, UPN volverá a liderar ese ayuntamiento, no tengo ninguna duda. ¿Por qué es tan indigno lo que está pasando? Porque Pamplona ya le dijo a Joseba Sirón que no lo quería como alcalde. Tú has estado de alcalde del 15 al 19, y en el 19 la gente votó que tú no siguieras de alcalde. Y ahora, por un pacto indecente que se toma en Madrid, por la necesidad que tiene Pedro Sánchez de ser presidente, vuelves a tener la alcaldía de Pamplona. Es vergonzoso, pero la sociedad navarra y la pamplonesa esto no lo va a perdonar. Una última cuestión que, digamos, de ámbito un poco más amplio, más foral, y es el siguiente. Desde el principio de la transición hasta hoy, los pactos UPN-PSN han sido más o menos, o ya explícitos o ya implícitos, pero bastante generales. O sea, más de la mitad de la comunidad foral. A partir de ahora esto cambia y, por otra parte, no sé, pienso en, yo qué sé, en Lodosa, en Tudela, en fin, la gente del PSN allí ahora, ¿cómo está? Bueno, pues efectivamente a partir de aquí esto cambia. Yo creo que hay un antes y un después. Esta decisión es total y absolutamente inaudita. No digo que no lo esperábamos, porque obviamente sabemos que los socialistas son capaces de todo, lo han demostrado ya, pero desde luego, bueno, pues esto es un antes y un después. O sea, yo esto no había ocurrido nunca y, bueno, pues los socialistas tendrán que explicarlo. Yo de verdad creo que hay miles de socialistas y de militantes socialistas, de votantes y de militantes, que hoy se tienen que sentir avergonzados de su partido. Esto no se puede hacer, lo que han hecho no se puede hacer. Han estado escondiendo un acuerdo los últimos 6 meses. Que hubieran hecho alcalde a Joseba Sirón el 17 de junio, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque había elecciones el 23 de julio, elecciones generales. Han sido unos cobardes, han sido unos mentirosos de nuevo, han sido unos traidores. Han vendido Navarra y han vendido Pamplona y han engañado a sus propios votantes, porque antes de las elecciones municipales decían que a Joseba Sirón no le vamos a votar, no lo vamos a hacer alcalde de Pamplona. Bueno, pues finalmente a Joseba Sirón sí le van a votar y lo van a hacer alcalde de Pamplona. A mí me parece todo, de verdad, me parece vergonzoso y me parece, bueno, pues que deja las claras en qué se ha convertido el socialismo en este país. Y también deja las claras que, bueno, que España y Navarra tienen que reaccionar, porque esto no se puede, no se tiene que permitir. Nosotros hemos convocado a la sociedad navarra y a la sociedad pamplonesa y a la sociedad española que quiera acompañarnos el próximo domingo a las 12 en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona. Vamos a recordar, vamos a recordar las fechas, que las teníamos además por escrito, para sacar usted una foto a la pantalla ahora mismo con el móvil, ¿verdad? Por si quiere estar, recordáislos, ahí estamos, en el comunicado de Unión del Pueblo Navarro, las convocatorias de movilización ciudadana, este domingo 17 a las 12, ¿no? Sí, eso es. Y el 28 de diciembre a las 11:30, las 2 en la plaza del Ayuntamiento. Esto es, el 28 es el día que, bueno, pues que será el pleno en el que pues, podrán votar esa moción de censura, que a mí me parece pues gravísima. Es decir, yo creo que significa un antes y un después, y creo que en ningún país de Europa ocurre lo que ocurre en España. Tú a unos terroristas no los puedes tener de la mano. Tú no puedes darle ninguna institución a un partido que tiene terroristas en sus filas y que es dirigido por un terrorista. Esto no pasa en ningún sitio, y darle carácter de normalidad en España creo que es un error. Esto es, bueno, yo creo que de verdad lo más grave que ha ocurrido en este país en los últimos 25 años, sin ningún tipo de duda. A mí me parece, bueno, en fin, se puede ser independentista en España.
Se puede ser, RC son independentistas, Junts son independentistas, el BNG son independentistas, pero no han asesinado a nadie. No han aplaudido cuando se asesinaba a nadie. No han brindado con champán cuando se asesinaba a quien no pensaba como tú. Bueno. Es que EH Bildu lo que representa es todo esto. Y con estos, Pedro Sánchez es presidente, con estos María Chivite es presidenta, y a estos, precisamente a estos, que van a dar la alcaldía de la capital de Navarra. Creo que, de verdad, esto es un antes y un después y es algo tremendamente grave. José Javier Esparza, gracias mil por estar esta noche con nosotros en El Gato al Agua. Muchísimas gracias, un placer. Gracias, buenas noches. José Javier Esparza, el otro José Javier Esparza, presidente de Unión del Pueblo Navarro, en un asunto que es de una gravedad enorme, lo mires por donde lo mires, claro. Pero bueno, es una... más que grave, vamos, es una pérdida de referencia, es irte del concierto de las democracias occidentales, es una monstruosidad. Yo no puedo dejar de decir, Óscar Puente hasta ahora me merecía un cierto desprecio por las formas y por el aparente nivel intelectual. Ahora mismo yo aquí mismo digo que me da vergüenza, me da asco. Afortunadamente yo me salí del PSOE en el año 2005 porque este señor se ha atrevido a decir que le alegraba que llegara Bildu al poder, es decir, el partido que ha matado a sus y mis compañeros. No, Partido Demócrata Progresista. Por eso que es una formación demócrata y progresista, o sea, de verdad. Entonces, eso yo tenía que decir, y después decir, eso trasciende mucho en el ámbito navarro y Pamplona. Sí. Claro, esto es un desastre histórico universal, uno de los más que pasan y que pasan con toda, absolutamente, sin la reacción. Bueno, aquí lo decimos unos cuantos y tal, pero bueno, la gente no se da cuenta de a lo que lleva esto. Yo escribí en su momento que era muy difícil que una nación sobreviviera limpiamente a una derrota frente al terrorismo. Espero que nadie me venga ahora a contar que ETA ha sido derrotada, ¿no? Bueno, claro. Me parece que es lo contrario. Exactamente. ETA no está asesinando porque está consiguiendo sus objetivos. Mejor que si asesinara. Si asesinara sería un problema. Evidentemente. Por eso, como bien decía el presidente de UPN, incluso los dirigentes de Bildu, pues está David Pla, que efectivamente es un terrorista. Y todos los demás son los herederos políticos de ETA, si no han sido terroristas directamente, pero como bien decía, tienen en sus listas a condenados asesinos. Bueno, pues Pedro Sánchez va de la mano de los asesinos. Pedro Sánchez va de la mano de los golpistas. Pedro Sánchez va de la mano con todo aquel que fue condenado por malversación, por sedición. Y Pedro Sánchez, bueno, pues va a hacer lo que sea por mantenerse en el poder y ya lo vemos, ¿no? Entonces estamos ante un absoluto golpe de Estado con lo peor que puede generar una sociedad como la española, que lo peor que ha generado han sido estos elementos, y mientras sucede todo esto, que ya es incluso conceder la alcaldía de Pamplona a los terroristas, pues ¿qué pasa? Que hay otros que lo están blanqueando, y hay que decirlo claramente, quien está blanqueando a Pedro Sánchez, que es capaz de hacer esto, es el señor Feijóo y es el Partido Popular, que mientras pasa esto, a continuación llega a acuerdos con el mismo Partido Socialista. Esto que está subiendo Jorge Campos, usted dirá, ¿qué mala leche tienen los de Vox? Sí, pero es que ayer el PP pactó con el PSOE sin necesidad, porque tenía mayoría absoluta junto a Vox, las comisiones mixtas Congreso-Senado. Y apartó a Vox para pactar con el PSOE, que 12 horas después le entrega a Bildu la alcaldía de Pamplona. Entonces, aquí yo creo que al que peor cara se la queda hoy no ha sido a Cristina Olavarrieta ni a José Javier Esparza de UPN, ha sido a Feijóo. Se habrá mirado al espejo esta mañana y ha dicho Memo, porque si no, no se entiende. No, vamos a la publicidad. Simplemente el comentario de las comisiones. Esto ya está coordinado, completamente acordado desde hace tiempo ya. No es algo sobrevenido. Es decir, lo que es más grave todavía es que el Partido Popular, sabiendo que ya tiene acuerdos con el Partido Socialista y con Sumar, esté haciendo declaraciones pues como las que ha hecho hoy o mañana, lo de Bildu, el Partido Socialista. Es una vergüenza. Salgamos todos a la calle cuando ya has pactado con el mismo Partido Socialista repartirte las comisiones. Es que yo estaba presente ayer en una de las constituciones de las comisiones mixtas y votaron en blanco para que la presidenta de esa comisión fuera una señora de Sumar. Y a continuación sale el señor Feijóo diciendo salgamos todos a la calle, lo de Sánchez es una vergüenza, son unos golpistas y van de la mano de los asesinos de Bildu. Pero bueno, esto es una estafa. Esto es la publicidad. Hay que irse ya, que son las 22.
49, 21:49 en Canarias, y hay 50, hay que hacer la pausa sí o sí. Y antes tengo que recordar, vieron ustedes ayer cómo se pusieron nuestros contertulios con el jabón de Navarretinto, ¿verdad? Es decir, Miguel Ángel Quintana Paz, que además tiene una proyección teológica importante, a partir de ahora va a computar dentro de las bendiciones del paraíso, no quiero ser blasfemo ni irrespetuoso, perdónenme, gozar de este jamón, por ejemplo. Ya ve usted además cómo disfrutaba. Y no es para menos, porque el jamón de Navarretinto, ayer nos estuvo contando Lourdes Pereira aquí. Todo el proceso de cómo eliges los animales, eliges el sitio, 10.000 metros cuadrados por animal. Ojo, 10.000, o sea, ni un jeque árabe. Es una cosa impresionante. Montanera, selección rigurosísima. Y controlan absolutamente todo el proceso del peso, el engorde, por supuesto después el sacrificio. Bueno, es increíble, o sea, es auténtica ciencia. Decía Carlos Astiz que si hay un sector en España donde el desarrollo tecnológico y eso que se llama I+D+I ha sido exponencial y la gente lo ignora, es en el agropecuario precisamente, y es verdad. Y lo de Navarretinto es un perfecto ejemplo de cómo, con una actividad de las de toda la vida, que es criar cerdos en el campo, el cerdo ibérico, tiene que ser específicamente ibérico, etcétera, puedes hacer, bueno, pues este producto que es absolutamente extraordinario, el jamón Navarretinto de bellota 100% ibérico, mención exclusiva Pata Negra, que además no solo los crían, sino que además también comercializan el producto y han encontrado fórmulas muy interesantes, ¿no? Como por ejemplo, pues diferentes bandejas, cajitas, sobres, etcétera, con presentaciones varias desde 15 a 1.500 gramos de jamón cortado, siempre a cuchillo. Y bueno, aquí tiene usted, por ejemplo, esta caja clásica. Aquí tenemos un par, ¿no? La grande, digamos, el pack, ¿no? De 1 kilo, o este sobre, que son 85 gramos de jamón. Bueno, además, todos los amigos del Club de Amigos del Toro Televisión, tienen un 10%. Y solo por esto vale la pena hacerse del club. ¿Qué quiere que le diga? Entre en la web, navarretintoibérico.com, y luego llame de inmediato y pida. Y además pregúntelo todo, porque le van a contestar todo, Es decir, hasta el nombre del cerdo. Y no es broma, que nos contó que Lourdes Pereira lo de la anillita. Como llegue la anilla rota, tienen que devolver el jamón. Es un control extraordinario. Bueno, ala, venga, publicidad, y a la vuelta vamos a hablar de cosas, en fin. Bueno, mire, en realidad no es una mala noticia que los jueces se pongan serios. No es una mala noticia que desde el punto de vista político los jueces corporativamente digan esto no puede ser. Lo vamos a ver de inmediato. Aprovechando ya Puigdemont. 22:54, 21:54 en Canarias. Vamos con la cuestión del marasmo político-judicial, bueno, marasmo institucional que ha creado este gobierno. Aquí vimos ayer a la señora Nogueras, ¿verdad?, en acción, empezando a mencionar nombres, entre ellos de jueces, guardias civiles, periodistas, a la pobre Ana Rosa Quintana, en fin, tú me contarás, ¿verdad? Pero muy particularmente señalando a jueces, presidente del Supremo, presidente del Poder Judicial, fiscales de sala del Supremo, bueno, de todo, acusándoles. Ostras, era una acusación expresa de prevaricaciones, que era lo que estaba haciendo. Y a la ministra presidente de las Cortes, haciendo callar al diputado Tellado del PP cuando este dijo, oiga, ¿esto qué va a ser? Hombre, ¿quién es ese señor, verdad, para hacer callar a Miriam Nogueras? Bueno, la reacción del mundo judicial ha sido muy honesta, muy valiente y muy rápida, y eso está francamente bien. Lo primero fue que el Supremo, el presidente del Supremo, que tenía previsto una reunión con el ministro Bolaños, la suspendía. Además, el Consejo General del Poder Judicial emitía un comunicado, acto seguido, ¿verdad?, contra esta situación y contra las palabras de la señora Nogueras ayer en las Cortes.
Esta nota que estamos viendo es la del Consejo General del Poder Judicial, no confundir con el Tribunal Supremo, y que son dos presidentes diferentes, pero son dos situaciones distintas. Bueno, por esto le preguntaban al prodigioso Bolaños cuando estaba esta mañana en las Cortes, le preguntaban en los pasillos, y Bolaños contestaba esto. Que voy a defender a los jueces y a magistrados siempre para que se hagan su trabajo con independencia. Les voy a defender siempre a todos los jueces y magistrados de este país para que hagan su trabajo con independencia. Les voy a defender de los ataques y descalificaciones de los partidos independentistas, pero también de la larguísima mano que tiene el Partido Popular, que intenta siempre influir en el Poder Judicial. Ah, ya lo decía Sacruste, aquel jefe de piel roja del viejo western, decía, hombre blanco hablar con lengua de serpiente. Bueno, Bolaños, o sea, es Bolaños hablar con lengua de serpiente, claro. ¿Qué ha venido a decir? No, si estos se han pasado, pero es que los otros son peores. Que es el argumento fundamental, es decir, sí, yo te voy a matar, te voy a violar, te voy a robar, te voy a hacer de todo, pero peor sería que te lo hiciera Vox, ¿no? Bueno. Es eso, están en ese, y tanta gente asintiendo con la cabecita, ¿verdad? Como el perrito aquel que llevaba antes la gente en el coche en la parte de atrás. Bueno, ha seguido la polémica, porque evidentemente estas palabras de Bolaños, ministro del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, no han convencido a nadie. Concretamente, el Consejo alude a las palabras de la señora Nogueras. Nunca antes un diputado... Yo creo que además la mención de Calvet es bastante correcta históricamente. Desde el 36 no se ha levantado nadie en las Cortes a decir a este, al pilón, o a colgarlo por los pies. Bueno, en fin, o lo que sea, o una comisión porque le señalaban y después les judicial. mataban. Claro. Sí, ciertamente. Después ha habido un comunicado, y esto es muy importante también, de las asociaciones, de todas las asociaciones judiciales. ¿Todas? No. Pero menos una. Que resiste, una que ha dicho lo siguiente, atención. ¿Cuál? Jueces y juezas para la democracia y el democracio. Que lo que ha dicho es lo siguiente. Condenan las palabras de la señora Nogueras, pero ya podía haberse movido igual el CGPJ, ¿verdad?, cuando se criticó al señor de Prada, al juez de Prada, por haber metido una frase y tal. Hombre, hay que recordar que de Prada hizo algo mal, deliberadamente mal. No seré yo que diga prevaricación, porque luego viene Pachi y me lleva a la fiscalía, pero hizo algo deliberadamente mal. Recuerde usted que por aquello que hizo deliberadamente mal el juez de Prada, se justificó una moción de censura, que es la que llevó al poder a Pedro Augusto, ¿verdad? No tiene nada que ver con esta situación, pero ellos están ya tomando distancias. Típica situación brechtiana. Primero vinieron a por los judíos, prohibieron al judío, luego a los comunistas, prohibieron al comunista, luego vinieron a por los del PP, prohibieron a la del PP, luego vinieron a por los curas, dice en un momento dado. A por los curas, pero yo no era cura, luego vinieron a por los jueces, pero yo no era juez. Bueno, no era juez de estos, oiga, que se está equivocando usted de juez, que yo, mire, no, quíteme las esposas, que yo soy un juez de los suyos. No, da igual, vas a ser juez igual. Si quieres ser un juez esclavo, bueno, pues allá serán los jueces y juezas para la democracia y el democracio. En fin, bueno, último elemento que ponemos encima de la mesa. ¿Pensaba usted que Juntos por el Mal iba a decir, bueno, Miriam, te has pasado, no se puede ser así, en fin, hay que ser, mira, pobre Pedro, le has puesto en un aprieto en Estrasburgo? No, ¿qué va? Han registrado una propuesta de reforma de la ley orgánica del CGPJ para cesar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial con mandato caducado. Quiero recordar que la figura del mandato caducado no existe. Es decir, el mandato de un miembro del Consejo General del Poder Judicial se renueva por acuerdo entre las cámaras. Si las cámaras no se ponen de acuerdo, la culpa es de las cámaras, no es del Consejo. Y por otra parte, la presencia en el Consejo no es un yogur. O sea, no caduca. Tú estás ahí puesto y ya está. O sea, no significa que dejes de ser miembro, no. Sencillamente, quienes tienen que renovarlo no se han puesto de acuerdo y todos sabemos por qué. Pero ojo, porque eso que está pidiendo Juntos por el Mal es que todos los miembros del actual Consejo General del Poder Judicial sean cesados de inmediato. Y ahora habrá que ver si esto me imagino que tiene que ir a la mesa del Congreso, ¿no? Sí, claro. Esa mesa del Congreso de la que el PP excluyó a Vox. En fin, no es exactamente así, pero ya nos entendemos, ¿verdad? Sí, si la toma o no en consideración. Sí, es así. Pero aparte de ser así, está presidida por nuestra queridísima Francina Armengol. Así que ya sabemos por dónde van a ir los tiros. Pero vamos a ver, la gravedad del tema, para que la gente se dé cuenta,
aunque luego la mayoría de la prensa y los grandes medios no lo dicen, es que, y hay que decirlo claro, Junts per Catalunya, Juntos por el Mal, como bien dices, es un partido cueva de delincuentes, de separatistas, de aquellos que abiertamente, y lo dicen abiertamente, quieren acabar con España, quieren acabar con este régimen constitucional y quieren acabar con nuestro sistema democrático. Al lado de ellos están Esquerra Republicana de Cataluña, que son otra cueva de delincuentes. Son delincuentes, separatistas, aquellos que quieren acabar con todo lo que tenemos los españoles. Y están ahí gracias al Partido Socialista, que es la gran cueva de ladrones y de corruptos como nunca se ha visto a lo largo de nuestra historia. Bien, pues todo esto hace que estemos asistiendo a situaciones tan vergonzosas como la que vivimos ayer por parte de Míriam Nogueras. Estos señores son auténticos, estos sí que son ultras. Estos son ultras, se puede llamar todo lo que quieras, fascistas, comunistas, todo lo demás. Y son así, y a mí me da igual, ya puede venir el Partido Socialista, Pachi López y demás, y presentar denuncias y por delitos de odio y todo lo que quieran, que vayan presentando. Pero hay que decir las cosas como son. Estamos en manos de delincuentes, de corruptos y de los que quieren acabar con España. Y es así. Y tenemos que pararlos, porque como no lo paremos, acabarán con nuestro país. Porque además no tienen la más mínima vergüenza. Hemos visto al ministro Bolaños que sale con un cinismo espectacular a mentir abiertamente. Dice que respeta y va a luchar y hará lo que sea por mantener la independencia de los jueces. Y es el mismo que está dando pie a que todos estos que les proporcionan el gobierno, los separatistas de Junts, de Esquerra y demás, digan estas barbaridades. O sea, yo no sé qué más tiene que pasar, y lo vuelvo a decir, para que el señor Feijóo deje de colaborar con estos señores. Ay, pues igual luego hacemos la pregunta y también la respuesta, porque pero el PP tiene un problema de identidad muy serio en este momento, y es que aún no se ha dado cuenta de que el sistema del que él se consideraba pilar ya no existe. Pero bueno, esto es una percepción mía. Sé que Enrique la comparte, no obstante. Sí, eso iba a decir, eso se cargará en España. Hombre, España está muy cargada, ¿eh? O sea, saber lo que se llama ahora España, ¿no? Este conjunto de taifas encontrados entre sí y tal. Pero bueno, hablando de lo de... Yo creo que la situación es peor. Hablando de lo de que es un proyecto de ley de reforma del Consejo General para cesar a los supuestos vocales caducados, es ir directamente contra la lógica de las instituciones y la lógica concretamente de esa institución, porque para eso existe evidentemente la prolongación de mandato, para que no haya vacío de poder. Efectivamente. Es decir, dice, pues no se renueva, pues lo suprimo. Bueno, es el colmo de la desfachatez, pero es que eso lo ha hecho el Partido Socialista en gran parte y quiere rematarlo de manera más inteligente pero igual de felona, que es que dijo que mientras estuvieran en situación... No podían nombrar a nadie. No podían ejercer su función principal. Claro. Cosa que ha avalado el Constitucional de este señor Cándido. Claro, eso es una barbaridad. O sea, no puede haber mayor injerencia. Es decir, yo voy a decidir, así, de pronto, cuál es la función del si no poder. Puedes nombrar a quien yo quiero, no puedes nombrar a nadie. Hombre, por favor. Está bien. Bueno, pues ahí estamos. Pues, o sea, que eso partimos de un engendro antidemocrático brutal, por supuesto. O sea, que esto no me está... Y lo de Bolaños es... Bueno, por eso nosotros presentamos esa proposición de reforma del nombramiento de los jueces del Consejo General del Poder Judicial, precisamente para ir rebajando esta intromisión intolerable de la política y sobre todo cuando está en manos de estos en el órgano de gobierno de los jueces, por supuesto, que es aquellos que se deberían elegir entre ellos mismos teniendo en cuenta su carrera, su profesionalidad y su prestigio, y no dejar en manos de estos señores que nombren a los jueces que después tienen que nombrar a los altos tribunales, porque así la independencia judicial pues acaba. Eso sí, claro, pero eso que acaba de decir don Jorge es muy importante, porque es que la independencia judicial debería empezar por la independencia de los jueces. Efectivamente. De la independencia de los jueces de cualquier ideología, es decir, meritorios, profesionales, o sea, nombrar a militantes pues no es normal. Es decir, claro, si el juez ya no es independiente, la independencia del sistema no funciona. Pero es que eso, por eso como hemos llegado ya a un extremo que esto era impensable, ya estamos viendo comunicados
pues del presidente del Tribunal Supremo, del presidente del Consejo General del Poder Judicial, que dicen claramente y textualmente que estos discursos, estas propuestas de aquellos que nos están gobernando son abiertamente incompatibles con la separación de poderes y con el Estado de Derecho. Y eso lo dicen los altos tribunales. Es que hemos llegado a un punto que nos estamos jugando todo, señores, todo. Esto es exactamente lo que había de fondo, aunque él no quería, en la comparecencia de Pedro Augusto en Estrasburgo. Porque él ha ido al Parlamento Europeo a dar cuenta de su brillante gestión como presidente de turno de la Unión Europea. Y como muro de la ultraderecha. Y como muro, exactamente, el muro de Pedrín. ¿Y qué ha pasado allí? Pues que le ha caído de todo, claro. Le ha caído de todo por lo que está haciendo. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y nos vamos enseguida a ver lo que ha ocurrido en Estrasburgo. Antes, por cierto, regalo de Navidad, y más con la que está cayendo, ideal. Te voy a contar tu historia, mi libro de historia de España, desde Atapuerca hasta la primavera del 23. Por eso se llama el último capítulo La desconstrucción de España. Mire usted por dónde, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿por qué Navarra es como es? Lo de los fueros, ¿de dónde viene? Ese tipo de cosas. Por ejemplo, ¿cuándo empieza la descomposición del Poder Judicial en España? Cuando se construye como Poder Judicial independiente. Todas esas cosas. Bueno, entre otras muchísimas, claro. Y los romanos y los godos. Menos Godot, de todo lo demás aparece aquí. Publi y a la vuelta más. ...23:12, 22:12 en Canarias. Y antes de seguir con la crónica de la actualidad, tengo que contar una cosa personal, pero que quiero compartir con usted. Y es que acaba de estrenarse en diferentes plataformas, entre otras en Movistar, si nos está viendo usted por Movistar, ¿verdad? Un documental en el que yo he tenido el orgullo de participar como co-guionista, sobre los Caballeros de Santiago, sobre la Orden de Santiago, lo cual, mire, ahora que tan necesitados estamos, ¿verdad?, de recordar elementos fundacionales de nuestra unidad nacional, pues no viene nada mal. La Orden de Santiago nació en plena Reconquista, en un momento extremadamente delicado, en Cáceres. Creo que podremos ver algunas imágenes del documental. A la Orden de Santiago, a la propia Orden de Caballeros, que sigue existiendo, se le ocurrió hacer una película documental sobre esto. La ha dirigido Ana López Martín, y estas son algunas imágenes de este trabajo que ha quedado fenomenal. ¿Qué quiere que le diga? Caballeros de Santiago se llama, y lo tiene usted, ya le digo, en esta plataforma de Movistar, está en Amazon Prime, en fin, anda por ahí distribuyéndose ya, y si nos ve usted a través de Movistar puede pedirlo. Entrará dentro del paquete. Es una historia en la que la protagonista en realidad es la que un día será gran maestre de la orden, que es Leonor, si llega a ser reina, tal y como están las cosas. Pero bueno, en principio a ella le tocará, porque desde la época de los Reyes Católicos el maestrazgo pasó a la corona. Es una historia en la que se mezcla pues la documentación histórica con las recreaciones de época. Ahí tenemos una magnífica Isabel la Católica, por ejemplo, haciéndose cargo de la Orden de Santiago en un momento determinado, y al mismo tiempo una narración dramatizada con un soberbio Eloy Arenas, ¿verdad? Y la niña que hace de la que será la futura gran maestre. Caballeros de Santiago. Bueno, esto es lo que yo le quería contar. Cuando son las 23:14, 22:14 en Canarias, vamos al Parlamento Europeo, que es donde ha ido hoy Pedro Sánchez. ¿No quiere decir usted toda la verdad? ¿Sobre qué? Sobre Isabel la Católica, muy fina política. ¿Por qué se hizo con la Orden de Santiago? Bueno, se partieron en dos. Para no tener un Estado dentro del Estado. No, pero en realidad la situación era que se partieron en dos totalmente. O sea, pero que los de León y los de Castilla estaban, que no, se habían partido previamente. Ah. Claro, iban a elegir dos maestres, y eso sí que significaba un verdadero problema para el reino. En fin, estas cosas y otras aclaradas en ese documental. A ver, Sánchez, ¿qué ha dicho Pedro en Estrasburgo? Entre otras cosas, esto. En este debate he escuchado afirmaciones erróneas y maliciosas sobre la calidad democrática y el Estado de Derecho en mi país. Afirmaciones que evidentemente no puedo dejar pasar como presidente del Gobierno, no porque me ofendan a mí, ni a los 48 millones de españoles a quien represento, sino porque son rotundamente falsas. Los indultos han funcionado, la negociación y la normalización institucional está funcionando, y estoy convencido además de que la amnistía
apuntalará este noble objetivo. Porque hoy la situación en Cataluña es, señorías, infinitamente mejor que la que había en el año 2017 y la vamos a seguir mejorando. Al señor Puigdemont quiero decirle que está en nuestras manos lograrlo, que debemos hacerlo por las vías de la política, de la negociación y de la Constitución. Y yo creo que la ley de amnistía es un paso importante en la buena dirección. Una ley que respalda una amplia mayoría de nuestro Parlamento, 178 escaños. Estamos hablando de 12 millones de personas representadas en esos escaños, que es constitucional. Bueno, me interesaba mucho subrayar el tono de Pedro cuando se dirigía a Puigdemont, que estaba allí sentado, porque asombrosamente es eurodiputado. Estaba allí sentado, escuchándole, diciéndole: Pedro, o sea, te advierto, ¿eh? Te advierto. ¿Te advierto de qué? Te advierto de que si no cumples, el que manda soy yo, porque en esas está España. Y eso es lo que toda la Europa allí presente ha visto hoy, por si no lo tenía suficientemente claro. Breve resumen. Un debate muy bronco y con ladridos de perro de fondo ha marcado hoy la sesión en el Parlamento Europeo, que ha sido también el escenario del primer cara a cara entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. El presidente ha ido a Estrasburgo para hacer balance de la presidencia europea, pero finalmente en el centro de la sesión ha estado el debate sobre la ley de amnistía. Desde el Partido Popular Europeo, Manfred Weber ha lanzado desde su escaño duros reproches a Sánchez por mentir sobre la amnistía. Incluso ha amenazado a Pedro Sánchez con una comisión de investigación si éste apoya el lawfare. El presidente Sánchez se ha levantado de su escaño y ha salido del Parlamento dejando a Weber con la palabra en la boca. Una sesión en la que Sánchez también se ha visto la cara con Carles Puigdemont. Al prófugo le ha bastado un minuto para acusar a Sánchez de no haber impulsado el uso del catalán en la UE y ha augurado consecuencias no agradables. Nuestra libertad de expresión en esta Cámara vale menos que la suya. Presidente Sánchez, las oportunidades hay que aprovecharlas cuando ocurren. Si se dejan pasar de largo por miedo o por incapacidad, las consecuencias nunca son agradables. Cabe destacar que mientras Puigdemont hablaba, los eurodiputados de Ciudadanos se han girado de espaldas. El tono bronco ha ido subiendo cada vez más a medida que los eurodiputados españoles iban tomando la palabra. La portavoz del PP, Dolors Montserrat, y el de Vox, Jorge Buxadé, han cargado duramente contra Sánchez. Le acusan de narcisista, manipulador y de no tener escrúpulos. Generaciones de españoles estudiarán en los libros de historia su comportamiento narcisista, manipulador, sin empatía y sin escrúpulos morales. España dice no a una amnistía, a un golpe a la democracia y a gravísimos delitos de terrorismo y corrupción. Pero qué equivocados están usted y su socio, el prófugo Puigdemont. España no se rinde, de España no se ríe nadie. Y en medio del tenso debate y de asuntos como la ley de amnistía, ha sido un asistente inesperado el que ha sorprendido a los eurodiputados. Ladridos de perro tras la intervención de Ursula von der Leyen se han escuchado por todo el hemiciclo, desatando así el murmullo y las risas de los eurodiputados. Muy apropiado. La verdad es que, ¿qué quiere usted que le diga? Muy apropiado. Sí, porque hay quien le llama perro Sánchez. Claro. En uno de los gestos más sorprendentes de la sesión, Weber se ha levantado. Por cierto, compañeros, se dice, no es Weber, si fuera inglés o americano sí, pero como es alemán, esa W se pronuncia V, como en Wagner, por ejemplo. Esto lo digo simplemente porque lo más correcto sería Weber, efectivamente, porque esa V además es una V muy bien labial. Bueno, ¿dónde vamos? Que es el jefe del Grupo Popular del Europeo, estaba dándole caña a Sánchez. ¿Y Sánchez qué ha hecho? Irse, claro. Irse. Mira, mira. Geht zwar, aber er hat jetzt fast 5 Minuten mich direkt angegriffen. Und deswegen möchte ich nur eines klarstellen. In meinem Land, in Deutschland, und Sie wissen das als deutsche Kollegin der Sozialdemokratie, würden die Demokraten in der Mitte einen Konsens finden und gemeinsam eine Regierung bilden. Eine große Koalition, um rechts und links aus der Regierung herauszuhalten. Und er macht das Gegenteil. Nur um das klarzustellen. Y esto ya estaba por ahí con los suyos y tal. En fin, bueno, tú has estado ahí sentado muchos años. No, y conozco personalmente a Manfred, si me permite, al señor Beba, porque además era el que sonaba o bien para presidir la Comisión Europea o bien para ser presidente del Parlamento.
Pero Merkel se empeñó en que fuera Van der Leyen y claro, entonces había que darle el Parlamento Europeo al Grupo Socialista, que fue Sassoli. Bueno, el caso es que es mal enemigo, es un hombre de mucho prestigio y peso en Europa, como es lógico, porque es la voz de Alemania en el Parlamento y del mayor grupo. Sí. Es mal enemigo. Se ha sentido, por lo que he visto, claramente insultado, porque es que no se puede decir. Es que además no procede en Europa decir, usted pondría las calles de los personajes del Tercer Reich, los nombres de los personajes del Tercer Reich en las calles alemanas. ¿Para qué viene eso? Es decir, es una cosa monstruosa. Se ha sentido, y lo dice, usted me ha estado faltando al respeto, me está insultando durante 5 minutos, yo no sé. O sea, yo creo que esto a Sánchez le ha salido fatal, es decir, a España. Sí, teniendo en cuenta además que ya es una vergüenza, por una parte, que Puigdemont esté ahí sentado. Eso además, ¿no? E intervenga y encima tener que aguantar esta humillación constante, con esa chulería, ese chantaje de un prófugo de la justicia, de un delincuente que está ahí sentadito y después encima nos tiene que amenazar a todos. Lo más lamentable es el papel de Pedro Sánchez. O sea, Pedro Sánchez va con su mismo discurso, el que lanza aquí. Evidentemente después se encuentra con algún eurodiputado que dice, pero oye, ¿pero tú de dónde has salido? ¿Qué barbaridades estás diciendo? Bueno, pues estas barbaridades que dice hoy en día. Pero lo que es gravísimo, es que hemos escenificado que en el Parlamento Europeo un delincuente está chantajeándonos a todos por culpa de este señor, del señor Pedro Sánchez, que es capaz de hacer lo que sea, de irse con ese delincuente a cambio de estar en el poder. Y bueno, yo sí que he escuchado el discurso de Buixadé, que a mí me ha parecido impecable. Lo que ha dicho Dolors Montserrat está muy bien dicho, sí, pero no tiene credibilidad ninguna, porque mientras está diciendo esto, su propio partido es el que está llegando a acuerdos con Pedro Sánchez, con lo cual ya puede decir uno lo que quiera y estar ahí, pues España no se rinde y España está fuerte, pero cuando el presidente de su partido va de la mano y sigue colaborando con Pedro Sánchez. Con lo cual, yo lógicamente me quedo con el discurso de Buixadé, que además nosotros no solo lo decimos, sino que lo hacemos. En fin, ahí estamos. Y a la próxima que le pongan el collarito ese que tienen los decanes del Parlamento Europeo. Esto, si puedo añadir, esto supone un parón durante bastante tiempo de cualquier ambición europea que tenga Sánchez, ¿eh? Yo supongo que sí. Pero es interesante la observación de Jorge, porque en realidad lo que ha hecho, como todo lo que hace, o sea, cuando Pedro Sánchez va al Congreso, él no va a dar un discurso a los parlamentarios. No, claro. Él va a sacar una serie de titulares para que su prensa adicta los repique después. Y lo que ha hecho ahí es lo mismo. Es decir, ir a dar un discurso para que sus plumillas, que son legión, ¿verdad? Y por cierto, estáis mal pagados. Pedid. O sea, vuestros jefes se están llevando todo en contratos. ¿Por qué creéis que ha sacado un libro en Península? ¿Qué es Planeta? ¿Por las ventas? Venga, me lo acaban de mandar en PDF, el libro de Pedro. No es de Pedro. Claro. Irene, perdóname, Irene. Y el título de Matilde Asensio, o sea que estamos bien. Bueno, no, es por los negocios que ellos van a hacer para seguir pagándoos una mierda como periodistas. Y vosotros babeando todavía. Por Dios, un poco de dignidad, por favor. O sea, esto usted me tiene que perdonar. Yo sé que a usted esto le dará igual, pero yo llevo 40 años en esta profesión, 39 para ser precisos. Y esto no ha pasado nunca. O sea, tan ruines, con los ojos deliberadamente ciegos ante la realidad, tan serviles, trabajando para que se forren otros. Venga, hombre. Y de tan bajo nivel. Eso además. Y de tan bajo nivel, porque había periodistas, Bueno, ya, el desahogo, venga, ya. Cebrián empezó en el Arriba, si no recuerdo mal. No me acuerdo. Arriba, ¿No abajo. Pueblo? No me acuerdo. Bueno, empezó o en el Alcázar. No, en el Alcázar seguro que no. Seguro que no. Pero en el Arriba, era la prensa en movimiento, claro. Bueno, y estaba Pueblo, no sé. el de las gafas gordas. Emilio Romero. Claro. Podían ser serviles o no serviles, no quiero faltar a nadie, menos a este señor que ha muerto, etcétera. Pero había un nivel, Jáuregui, yo qué sé. Pero es que ahora además son una panda que, yo qué sé, ¿qué es? Ya, de torcebotas, en fin. Bueno, son los que dan premios. Los que dan premios a
a los señores de Bildu, blanqueando sí, también. Bueno, perdón por el desahogo profesional, vale. Pero es que estas cosas de verdad, o sea, hay que decirlas. Mira, igual que los jueces se plantan, pues algunos periodistas también deberían, ¿sabes? Sí. Y además, Enrique Calvet acaba de mencionar concretamente a uno que ha dejado asomar un poquito el dedo, pero tiene que asomarlo más. Porque han convertido esta profesión en algo lamentable, hombre. Me parece que Alsina. Bueno, al final, ¿a quién decides que te presente el libro? Jorge Javier Vázquez. Bueno, es que eso... Pues ahí estamos. Eso han sí convertido la comunicación en eso, pero han convertido la comunicación en eso los mismos que tienen cadenas de periódicos. Pero bueno, de verdad, ¿por qué me sacó usted este tema? Vamos a otra cosa. Bueno, el muro. Hoy Pedro Sánchez en Estrasburgo iba también de muro. O sea, él está haciendo lo que está haciendo, le ha explicado él a Europa, porque en España está el peligro del fascismo. Y el peligro del fascismo es que Feijóo, luego hablaremos, por cierto, de la ley de género gallega, para que va a flipar usted, pero bueno, que pacte con Vox. Claro. ¿Por qué? Pues porque Vox lo van a llevar a la Fiscalía por delito de odio. Bueno, y esto es lo más divertido de todo, porque... o sea, lo de Patxi López. Patxi López, yo quiero lo recordaré siempre, porque es una cosa que tiene que ver seguramente con la degeneración global del país. Cuando le preguntan, me refiero a España, cuando le preguntan, del otro también, cuando le preguntan si le gustaba el principio de Arquímedes, y decía, ¿cuál de ellos? Pachímedes. Claro. Bueno, delito de odio, vamos a verlo. Decir que la política se ha degradado por completo no es ninguna novedad ni tampoco ninguna sorpresa. Y afirmar que el PSOE se ha convertido en un partido mentiroso y cuyo único objetivo es traicionar a los españoles tampoco. Y todo esto lo demostró Patxi López. Ayer parece que fue su día grande en el Congreso porque el portavoz de los socialistas en la Cámara Baja empezó el día anunciando que llevarían a Santiago Abascal ante la Fiscalía por delito de odio. Queremos que caiga sobre Abascal y sobre Vox todo el peso de la ley y del Código Penal. Un ejemplo claro de delito de odio contra el Partido Socialista. Sin embargo, parece que se olvida que fueron las juventudes de su propio partido las que posaron con una guillotina que simulaba con fotos la decapitación de Mariano Rajoy y del Rey, algo que Abascal no olvidó. Aquí la guillotina, aquí la cabeza del presidente del Gobierno, el señor Rajoy, y aquí los lidercillos socialistas posando en esta escena. A la Fiscalía, López, a la Fiscalía. Otro de los momentos más comentados y protagonizados también por Patxi López fue su férrea defensa de la amnistía. Que para todos aquellos que dicen que esto es una humillación, les diré que la amnistía no es ni pedir perdón ni perdonar, que no es olvidar, que es poner la memoria, es decir, las lecciones que podemos extraer de lo sucedido al servicio del interés general. Pero hace 6 años la realidad era otra. No había grupos parlamentarios constitucionalistas a favor de una amnistía ni de una independencia y no había una buena relación entre Pedro Sánchez y su ahora amigo y defensor en el Congreso. De hecho, una de las cuestiones que más les separaba era justamente la relacionada con Cataluña. Pedro, ¿sabes lo que es una nación? Por supuesto. Sí que es. Pues es un sentimiento que tiene muchísima ciudadanía, por ejemplo en Cataluña o por ejemplo en el País Vasco, por razones culturales, históricas o lingüísticas. A más de uno le gustaría hacerles ahora a los dos esta misma pregunta, pero dicen que todo se pega y todo apunta a que Patxi López, como Sánchez, solo ha tenido un cambio de opinión. Ay, Jorge. Es que todo es lamentable. Vamos a ver, para empezar, puede denunciar Patxi todo lo que quiera. El delito de odio no existe. A ver, odiar está feo. Yo recomiendo a la gente que aunque tenga muchos motivos, no odie a nadie. Un sentimiento plebeyo, decía Nietzsche, queda. Efectivamente. Yo recomiendo, porque está feo odiar, pero no es un delito odiar. Yo puedo odiar, pues no sé, a los de Bildu, pero no es un delito que yo los odie. Lo que es un agravante de un delito es el delito de incitación al odio, que además tiene que ser de incitación al odio a un colectivo vulnerable. Ahí es donde entra el tipo. Y Patxi es un colectivo vulnerable. Sí. Claro, al final los vulnerables somos todos los españoles, está claro. Al final va a tener que ser al revés, ¿no? Pero son una de las barbaridades de unos auténticos ineptos que están al frente del país, eso es lo más grave. Sí, pero ha conseguido convencer a una buena parte de sus amplificadores mediáticos, digamos, a sueldo,
meritorios e incluso de la oposición, de que esto es terrible. No solo eso. Efectivamente. Hay que verlos en las radios. ¿Cómo se puede decir? Claro, eso es una auténtica barbaridad de que alguien que... Oye, pues ¿de dónde quieres colgarlo, Reina? Pero vamos a ver, estos señores que tienen la piel tan fina son, como muy bien ha dicho Santiago Abascal, los que decían auténticas barbaridades, guillotinas, cortar el cuello al rey, matar al líder de la oposición. Esto lo decían estos mismos señores. Sí. Bueno, quiero decir, sacar las frases de contexto, decir que esto es lo más grave y lo más... O sea, hay que tener poca vergüenza para que ahora resulta que el grave peligro para nuestra democracia es que Santiago Abascal diga lo que dijo cuando está Pedro Sánchez gobernando con terroristas y con golpistas. Ahora resulta que el problema son unas declaraciones en una radio, y eso es lo que hay que llevar a la Fiscalía. Si a quien lleve a la Fiscalía, y que por cierto ya nos hemos querellado contra él, es a Pedro Sánchez. Pues es que estamos en el mundo al revés. Entonces, creo que... Un poco de debate, ¿no? Debate. Todo lo que tiene... todo lo que ha dicho don Jorge tiene razón, es decir, hay que poner cada cosa con la importancia que tiene. Por eso a mí me ha dado mucha pena también, lo reconozco, que el día en que sucede todas estas barbaridades antidemocráticas, antiespañolas y tal, pierda parte de su intervención Santiago Abascal contra el PP porque le ha reprochado esa frase y todo eso. Es que son cosas de niveles muy distintos. Ahora, dicho eso, y dicho claro que evidentemente los que ponen el muro contra la extrema derecha lo están explotando, manipulando, y por eso, dicho eso, sí me ha parecido un error un crimen, pero un error por parte de Santiago Abascal esa expresión. La prueba está que algo le está costando. Pero bueno, ningún político acierta todos los días. Que se dimensiona, sí, pero si no llega a decir eso, no hubiera dado pie al un dimensionamiento que le está viniendo muy bien a Sánchez. Bueno, pero realmente, y si en vez de decir esa frase dice o toma expresiones de Javier Milei, pues también lo hubieran sacado. Es decir, van a sacar cualquier cosa, cualquier frase para intentar que nosotros, que somos las víctimas, aparezcamos como los verdugos. Es decir, ya da igual lo que dijera Santiago Abascal. Aunque no lo hubiera dicho, ya hubieran sacado cualquier frase de contexto para realmente poner el foco ahí. Y no es perder un rato del discurso a reprocharle al PP que si le sienta mal o se pone del lado de Sánchez por el tema de esta frase. Es porque lo que hay que denunciar es que el Partido Popular pide perdón a la izquierda cada vez que empieza a hablar. Cada vez que empieza un discurso, pide disculpas. Y ya puede pedir disculpas, por ejemplo, en el tema de esta frase de Santiago Abascal, que como no, fue corriendo rápidamente a decir, sí, esto es un horror, está fatal. Pero a continuación es el mismo señor que se está repartiendo las comisiones mixtas y las comisiones del Congreso con el Partido Socialista, con Sumar y con los separatistas. Entonces, a eso nos referimos. A que Feijóo está blanqueando a esta izquierda golpista. El Partido Popular está blanqueando con sus hechos, ya no voy a las palabras, con sus hechos, a esta izquierda golpista. Y que intentar también en una cuestión completamente sacada de contexto, como es esta frase de Santiago Abascal, intentar también ponerse de su lado, es una auténtica barbaridad. Que tengamos que salir nosotros a defender cuando en el 2015 le decían a Rajoy estas barbaridades, pues es bastante lamentable. Eso lo tendría que haber hecho el señor Feijóo. Lo que pasa es que el señor Feijóo prefiere ir de la mano y colaborar con el señor Pedro Sánchez, pues para blanquearlo y para, en definitiva, pues darle normalidad a esta política destructiva que es la que lleva a cabo Pedro Sánchez con los separatistas. El señor Feijóo quiere mantener el sistema, ese sistema por podrido, pero yo creo que eso no lo disimula. Él quiere... Y creo que precisamente un tema que yo quería someter a debate, a propósito del siguiente punto de nuestro sumario, tiene que ver mucho con eso. Es, a propósito, enseguida veremos el informe, tanto del voto ayer del PP contra la derogación de la ley sí, asombroso. Rocío de Mer presentó, lo veremos, vamos a ver enseguida, una propuesta para derogar la ley. Bueno, yo entiendo que si eres el PP y quieres ser la única oposición, ambición legítima, porque ellos lo que tienen en la cabeza es, bueno, Vox tiene 3 millones de votos, yo con uno ya me basta. Para gobernar solo, pues
ni agua. Entiendo que en un tema como ese no votes que sí. Me parece moralmente reprobable, pero bueno, digamos que tácticamente lo puedo entender. Pero que votes que no, lo vamos a ver de inmediato. Pero luego ves la ley de género en educación que ha hecho el Partido Popular en Galicia, y es alucinante, porque es una ley de izquierdas, pero que compra enteramente el discurso dominante. Y aquí el Partido Popular tiene un verdadero problema. Y ¿sabe usted qué le digo? Que como es un asunto que hay que debatir con calma, vamos a hacer la última pausa publicitaria en este momento y a la vuelta vamos a ver de qué va esta historia. Porque aquí el PP tiene que aclararse. O eres una P o eres la otra. Pero ahora mismo no sabes con qué P quedarte. Publi, y esa es nuestra P, Publi. Luego lo vemos. 23:40, 22:40 en Canarias, en recta final del Gato al Agua, y vamos con este asunto que es de una enorme importancia y que además vamos a abordar, yo desde luego lo tengo muy claro, sin la menor acritud, pero el PP tiene un problema objetivo y es lógico. El PP es un partido que lleva en sus sucesivas transformaciones, desde la APE inicial, etcétera, siendo un pilar del sistema. De hecho se transforma cuando se convierte, por así decir, en la UCD, ¿no? ¿Vale? Y ha crecido conforme a ese sistema y se ha convertido en partido de poder precisamente al calor de ese sistema. Y eso no es malo, es la realidad política institucional y punto. Pero claro, la cuestión es que mientras tanto la otra parte del sistema ha ido a su bola y se ha convertido en otra cosa, que ya no quiere este sistema para nada. Y el PP ahora tiene dos almas demasiado claramente enfrentadas. Tienes por una parte toda la herencia de eso que algunos llaman sorayismo, otros Esteban González Ponsismo, me da igual cómo lo llames, digamos la aclimatación a la atmósfera progre, o al PSOE State of Mind, que dice Miguel Ángel Quintana Paz, ¿verdad? Y por otra parte, y todos conocemos mucho, sobre todo la generación más joven, que está en una posición mucho más combativa. Yo creo que hay dos figuras muy claras, que son el propio Feijóo y Isabel Díaz Ayuso, claro, y por cierto que también lo saben quienes están jugando ahora sus cartas de poder para meter ahí, pero no es nuestro propósito. Nuestro propósito es el siguiente: si en España hay que rectificar cosas, el Partido Popular es imprescindible objetivamente. Pero hace falta que él se lo crea, claro, si no, no. Lo de la Liga gallega. Vamos a ver. El asunto trans es algo que en todas partes, en otros países que habían aplicado antes legislaciones del mismo carácter que la española, están dando marcha atrás a toda velocidad porque es una salvajada, ¿no? La definición del género, de la autodeterminación de género, es algo que en las legislaciones tiende a apartarse cada vez más por ahí fuera, porque sencillamente te hace la realidad inaprehensible. Bueno, pues va el Partido Popular, que gobierna en Galicia, y saca una ley que Miguel Gutiérrez nos describe. El Partido Popular asume poco a poco todos los postulados de la izquierda. El PP gallego, que tiene mayoría absoluta y gobierna la región, ha impulsado la Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres de Galicia, un texto que hace ley los dogmas del adversario político. Veamos algunos ejemplos. Artículo 14. Cuotas en el sector público. Mismo número de mujeres que de hombres sin atender a méritos ni a la capacitación de los candidatos. Hasta tal punto lo llevan que según el artículo 54 se aumentará la aparición de mujeres en la televisión y radio de la comunidad autónoma. Además, si tu empresa cumple con los criterios de igualdad y destaca, la Xunta te galardonará, según el artículo 111. Artículo 16. Al más puro estilo Irene Montero, la Xunta promoverá el reparto equilibrado de obligaciones familiares y domésticas. Se meten hasta en el hogar. El artículo 28 recoge que se cuantificará el valor del trabajo doméstico. El número 18 acepta el concepto de género, es decir, una persona es hombre o mujer, u otra categoría, según desee, según se autoperciba. La realidad de la biología no importa. Artículo 22. Cada ley vendrá acompañada de un informe sobre su impacto de género. 33. Erradicación del sexismo en el lenguaje. Ya saben, hablar usando el y la, los y las para cada sustantivo, además de feminizar palabras con a cuando el diccionario no lo recoge. Artículo 76. Se atenderán las aspiraciones de género de los menores. Esto podría implicar hormonación e incluso cirugías. Artículo 77. La Administración tratará de paliar la situación de desventaja que, según el texto, sufren las personas no heterosexuales y luchar contra la violencia lesbofóbica y contra las mujeres trans.
A lo largo y ancho del texto se habla de garantizar la igualdad entre hombres y mujeres como si los primeros tuvieran más derechos o privilegios que las segundas. De hecho, el texto considera que las mujeres forman un colectivo vulnerable. La ley es redundante ya que incide en aspectos que ya están recogidos en la Constitución. Por supuesto, se crearán numerosos entes a raíz de la ley. Observatorio de las Mujeres Rurales y del Mar, Observatorio de la Imagen de la Mujer, Consejo Gallego de las Mujeres, Unidad Mujer y Ciencia de Galicia, etc. No es una ley de Sumar o del PSOE, es del Partido Popular. Y además responde a su misma filosofía perversa, que consiste en recoger derechos que ya existen en la legislación española desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Reinterpretarlos, apropiártelos y dirigirte al pueblo diciendo, mira, que te estoy redimiendo y soy yo. Pero esto es el Partido Popular. ¿Esto es el Partido Popular? Es decir, si tú le pones este texto tal cual, a cualquier diputado del PP de, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, por poner un ejemplo característico, sin decirle quién lo firma, ¿qué votan? Bueno. ¿Ah? No. Yo que conozco a muchos de ellos, sé lo que te dirá la mayoría. Que los otros votan. ¿Porque están de acuerdo? No, porque piensan que es de Podemos. A lo mejor sí que están de acuerdo, pero lo identifican como algo que no es suyo. Y sin embargo es suyo. Ayer en las Cortes, o anteayer creo que fue, lo que pasa es que no nos dio tiempo, no fue ayer, ¿no? El de Rocío de Mer con la ley sí. Ayer. Fue ayer. Y no nos dio tiempo a ponerlo porque la noche iba cargadita, en fin. Presentaba Vox una propuesta de derogación de la ley de solo sí es sí. Propuesta que todo el mundo sabía que no iba a salir, pero de lo que se trataba era de decirle, oiga, gobierno, que estáis machacando a las mujeres y beneficiando a los violadores, ¿no? Y todo el mundo esperaba el voto del PP. Y yo sé de buena tinta que lo que en Vox esperaba era la abstención del PP. Bueno, primero vamos a ver lo que dijo Rocío de Mer, un poquito. Este gobierno, el gobierno que ahora mismo tiene nuestro país, libera a violadores y pederastas. No es un titular. No es una frase hecha. No es algo a lo que nos hayamos acostumbrado en los discursos. Es una realidad. Y es una realidad escalofriante. Señorías, ustedes han liberado a un hombre que violó a una anciana de 80 años que paseaba por una carretera en Villamayor de Campos. Han reducido sus condenas de 13 años a 9 años y de nuevo está en la calle de caza. Ustedes han liberado a un hombre que violó a una niña de 4 años. Pero ustedes dedican más tweets y más entrevistas en prime time sobre el pico de Rubiales que sobre la niña salvajemente violada en Igualada. Para ustedes las mujeres son solo mercancía electoral, una estrategia más, una cartera de votos. Por eso hacen las políticas que hacen ustedes, porque si a ustedes les importaran las mujeres, ustedes analizarían que todos esos jóvenes que violan sistemáticamente a mujeres en nuestro país y en el resto de Europa vienen de Jovenlandia. No es el heteropatriarcado opresor, es traer masivamente personas con culturas que nos tratan a las mujeres como trapos. Rocío de Mer, que es excepcionalmente brillante, y la conozco hace muchos años, empezó su intervención recordando casos concretos de gente a la que esta ley ha liberado. Ley por la que la propia ministra de Igualdad actual, Ana Redondo, que es de la... Iba a decir cuadra en el sentido automovilístico del término, no se me ofenda a nadie, de Óscar Puente, ¿verdad? Ha pedido perdón, que lo dijo el otro día, pero mira a Ana Redondo. Lo primero que hay que decir es que el respeto absoluto por cada una de las víctimas y sus familias. En el pasado hemos pedido disculpas y hoy, en mi primera intervención, vuelvo a pedir disculpas con humildad y siendo consciente del sufrimiento que se ha producido a todas y cada una de las víctimas y de sus familias. Pero miren, le decía antes, hay que mirar hacia el futuro y tenemos una buena ley. No es que lo diga yo, no lo dice solamente el Gobierno. Mire, lo dicen los especialistas, lo dicen las académicas que estudian estos temas, lo dicen organismos tan importantes en la defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional, pero también lo dicen los jueces. Esto es mentira todo eso, pero bueno, en fin. Pero ellos saben que han metido la pata. Otra cosa es que sean tan soberbios con esta superioridad moral de la izquierda, ¿verdad?, que no lo vas... Pero el PP, ¿qué hizo el PP? Pues no se abstuvo como pensaba tanta gente. Votó contra la derogación de la ley. Sí.
El Partido Popular votó contra la derogación de la ley del solo sí es sí. ¿Y por qué? A mí es que me gustaría que me lo explicaran. ¿Por qué? Claro. Insisto, entiendo la abstención desde el punto de vista táctico, que no se lleve Vox el protagonismo de la oposición. Bueno, me parece mezquino, pero en fin. Pero votar, que no, para que todo el mundo pueda decir ahora Feijóo está de acuerdo con la ley del solo sí es sí, cuando además sabemos que no, me parece de locura. Y ahora yo ya me callo y ahora ya Enrique tenía aquí... ¿Quién defendió el no? ¿Perdón? ¿Quién defendió? ¿Quién salió a la tribuna a defender el no? ¿Quién defendió el...? No me acuerdo, porque fue tal follón ayer y a nosotros nos pilló además con el cierre de escaleta. Bueno, da igual. De hecho, no sé si lo defendió alguien, yo creo que no. Yo creo que no salió nadie. Bueno, si alguien estaba pendiente, ya sea aquí en realización, ya sea en sus casas, y vio algo que se nos escapara a nosotros, por favor que nos escriba. Pero hasta donde yo sé, nadie salió a defender la posición. O sea, simplemente fue el dedo del botón. Bien, bueno, voy a hacer breve en 2 minutos porque yo, pues, mi contertulio es un brillantísimo diputado y tenéis me parece que hay 10 minutos para debatir un solo tema, o sea que aprovechad la oportunidad. Yo creo que hay, en el contencioso que hay ahora entre Vox y PP, se mezclan 2 cosas. Y creo que en una tiene totalmente razón Vox. Y en la otra, yo tengo mis dudas. La otra tiene que ver con todo lo que usted decía de la batalla cultural y todo eso, que eso sí que llevaría a mucho más de 10 minutos de discusión. Pero es que yo creo que el PP... El votante del PP, el votante de centro-derecha, sí tiene puntos en común con algunas cosas que hace el PSOE, etcétera, incluso algunas políticas económicas, sí los tiene, y eso es lo que se manifiesta desde la ley Cifuentes, o lo ha dicho claramente Ayuso. Es decir, si estamos hablando de una posición de representación de tus electores o de tu programa, bueno, se puede entender. A mí me parece que la ley gallega, desde luego, es una exageración y además es reiterativa, pero bueno, claro, lo que no se puede es exagerar, pero que yo creo que la mayoría de los votantes del PP eso no les molesta. Yo casi diría lo mismo con la ley de plazos, con el aborto, etcétera. Evidentemente, a todos los de Vox eso les repele profundamente. Entonces, yo no sé si la ley sí, yo creo que la postura del PP ha sido, una vez corregida los errores jurídicos importantes que han liberado todo esto, hombre, el buenismo y el fondo de la ley funciona. Bueno, y termino, de verdad, Jorge. Hay otro nivel, que es que lo verdaderamente importante, como sea, es salvar España. Y en eso el PP no puede fallar en todo lo que sean las armas, los instrumentos, etc. Lo de las comisiones me parece una barbaridad, y yo diría una barbaridad traidora. Las comisiones del Parlamento, las Cortes. Sí, lo que ha explicado muy bien don Jorge. Eso sí, porque es importante, es muy importante. Por eso yo lo de la cosa cultural, en el caso de España, lo de sobreponer batalla cultural y la gravísima tragedia española, que es el único de la democracia moderna que se está cargando la democracia y la nación. Vamos a dejar lo cultural, en fin, no es tan importante lo del trans. Te voy a contestar por alusiones o por contusiones antes de que hable Jorge. Yo ya he dicho lo que quiere decir. Yo creo que ahí hay que diferenciar que el PP quiere ser y es de centro derecha, y hay muchas. Bueno, ahí está Ayuso. Ayuso también ha defendido estas cosas, aunque se diga que es la. Pero Ayuso es radical en la defensa de la unidad de España. Cierto. Y el PP no lo es. Es que el PP no lo es que el PP ha dicho que podía hablar con Junts. Pero es que Ayuso también es el PP, por eso está en una situación histérica. No, si en eso estoy de acuerdo que está, pero quiero decir que son dos cosas, es decir, reprocharle que no se oponga tanto al aborto, etcétera, pero yo te subrayaré una cuestión, no utilizar Enrique. todos los instrumentos haciendo causa común para impedir o frenar el deterioro de España, pero de la unidad de España frente al separatismo y tal, eso es un error. Antes de darle a Jorge otros 3 minutos como los tuyos, yo solo matizaré una cuestión. La batalla cultural no es solo la batalla antropológica, que ciertamente lo es. Claro. Es también el hecho, por ejemplo, de que tú vayas permitiendo que se cree un caldo de cultivo en el que al final... La educación.
Bueno, oye, que el malo sea bueno, que es que en Madrid, por ejemplo, Vox está pidiendo la retirada de un festival de teatro de la Comunidad de Madrid, de una obra de teatro directamente pro etarra. Pero entonces a la Comunidad de Madrid se le cuela. Claro, a eso me refiero. La batalla cultural es todo eso, es la construcción. Hay que dejar cosas claras. Claro. Bueno, esta era mi pequeña aportación, pero le toca a Jorge. No, yo para resumir sobre el Partido Popular. El Partido Popular, y la gente lo tiene que tener claro, ha asumido pilares ideológicos de la izquierda. En esta evolución que ha tenido, asumiendo pilares ideológicos de esta izquierda basada en la Agenda 2030. Que a fin de cuentas lo que estamos viendo es la aplicación práctica a través de leyes, de normas, de reglamentos, de leyes autonómicas, de todas aquellas directrices que marcan los objetivos de desarrollo sostenible, que también van a las leyes trans y a todo lo que estamos hablando. Y el PP ha asumido todo eso. Y eso es el Partido Popular hoy en día. Y quien está dentro del Partido Popular, pues está de acuerdo con eso, llámese Feijóo o llámese Díaz Ayuso. Y lo que hemos visto en la ley trans gallega, pues bueno, pues sí, es una de las barbaridades que nosotros denunciamos, porque así como países como Suecia, Finlandia, Reino Unido, que ya llevaban años aplicándolo y se han visto el desastre que está produciendo, el incremento de suicidios, el desastre psicológico que está provocando en muchísimas personas por culpa de estas leyes, pues están retrocediendo. Y aquí estamos aprobando... ha retrocedido, y ¿no? ha retrocedido en algo, en algunas partes de la ley, en ese aspecto. Pero yo lo que quiero decir, pero es el Partido Popular que tiene un presidente que asume toda esa ideología. Bueno, pues son el mismo partido. Aunque muchas veces parece que es un partido en una comunidad autónoma distinto del partido de la otra comunidad autónoma, y en una comunidad autónoma aprueban leyes trans, en otra comunidad autónoma te discriminan en el español como lengua, curiosamente también en Galicia. Bueno, quiero decir, ¿el PP aprueba leyes trans? Sí. También el PP es el artífice de haber aprobado, cuando gobernaba con mayorías absolutas, todas las leyes que discriminan el español en Baleares, en Valencia, en Galicia. Eso es el Partido Popular. O sea, es un partido pues, que dice una cosa y hace justo la contraria. Yo, al menos, cuando veo al señor de Esquerra Republicana, sé que está en mis antípodas ideológicas y me parece un golpista, pero me lo dice claramente a la cara que es un golpista. En cambio, cuando tú estás hablando con alguien o escuchas a alguien del Partido Popular, te está diciendo una cosa, como Feijóo, que sale diciendo que no se puede ir ni con Sánchez a la esquina, cuando resulta que ya ha pactado no solo en la esquina, sino en todos los despachos repartirse todo tipo de comisiones y llegar a acuerdos incluso con Sumar. Entonces, eso es el Partido Popular, que es mucho peor, porque es un partido relativista. No se sabe qué es, no se sabe bien qué es. Por ejemplo, ayer, Rocío de Mer defendió nuestra propuesta de una manera impecable y sobre todo se centró en varias cosas. Dijo, oiga, el resultado de esta ley es 150 violadores en la calle y miles de pederastas y agresores sexuales que han visto rebajadas sus condenas. O sea, las mujeres están más indefensas que nunca por la aprobación de este tipo de leyes por parte de la izquierda. Y después dijo, y este tipo de agresiones sexuales que se están poniendo en práctica, violaciones en manada, cuando obtenemos los datos vemos que se están produciendo por aquellos señores que son inmigrantes, que vienen de culturas absolutamente incompatibles con nuestra democracia y con la protección de nuestros derechos y sobre todo de las mujeres. Lo que dijo la inmensa mayoría del ámbito parlamentario de ayer era que eso era un discurso xenófobo y racista, y que pedir el endurecimiento de las penas, que es lo que se estaba pidiendo por parte de Vox, que era endurecer las penas, y que el violador se pudra en la cárcel, y que el agresor se pudra en la cárcel, eso era machista. O sea, que lo feminista es sacar a los violadores a la calle. Entonces, pero se pedía la derogación de la ley. Efectivamente, y endurecimiento y el endurecimiento de las penas a través del Código Penal. Quiero decir que estamos en manos de estos señores y aquí lo trágico ya no es que el PSOE diga esto, sino que el PP también lo ha asumido. Entonces, a mí es el voto negativo. Por eso quería incidir yo no tanto en el hecho concreto de la ley, ¿verdad?, o de la propuesta de Vox, en lo que consistía, sino en el con quién te identificas tú en esa votación, porque el PP no necesitaba realmente votar que no. ¿Sabes? No, pero el PP quería manifestar que con el espíritu de esa ley sí está de acuerdo. Ahí el PP tampoco te ha engañado, porque aquí se lo he oído yo a Margallo. Por supuesto que apoya la Agenda 2030. Sí, claro. Por supuesto, eso no hay duda. Pero pues Vox no. Mensaje que tú mandas a tu electorado: no os preocupéis que yo soy tan progre como estos. ¿Y la respuesta cuál es al día siguiente? Pamplona. Mira, no sé si usted se acuerda, vosotros seguro que sí, porque sois ya muy mayores los dos, de una tira cómica famosísima norteamericana que se llama Crazy Cat, Cat con K, ¿no? Que es un gato, una gata que está enamorada de un ratón.
y el ratón no para de tirar ladrillos a la cabeza todo el tiempo. La otra está suspirando por él permanentemente y cada vez que se le acerca, al otro le tira un ladrillo, pero ella sigue enamorada. Bueno, es la relación del PP con el PSOE. Masoca. Totalmente. Masoca. O sea, le entrega la alcaldía de Vitoria para que no gobierne Bildu, el PSOE le contesta entregándosela a Bildu para que no gobierne, y así todo. Pues alguien en el PP tiene que hacer una reflexión, me da la impresión. Sobre las tácticas, eso estoy de acuerdo, eso he querido decir, y con Jorge, sobre la táctica, sobre todo lo que sea debilitar la posibilidad de legislar. Sí, Calvet, ya, fuera. Enrique, gracias. Jorge Campos, muchas gracias. Y sobre todo a ustedes, mil gracias por estar ahí, que nosotros estamos ya prácticamente fuera de tiempo. Que descansen y atentos a sus pantallas, que mañana más gato.